Suscríbete a la Panterita. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, hoy cierro a Villarrica. Antes despertaba Con muchos juveniles, ¿eh? Claro. La cantera en Villarrica es. Exactamente. Cinco de los 11. ¿Cómo es? A ver, Por lo que yo veo. Por Núñez. Núñez, Viera, Bobadilla, Peralta y Tobías. Está bien, sí, tenemos lo mismo. Sí. Tobías Portillo, ¿verdad? Tobías Portillo. El extremo que marcó un golazo a Tacuarí fue, sí, a Cerrillo. El sábado de tarde. Exactamente. Sí. Bueno, ahí está Cerro. Buscando de contar a Libertad, que muchos ponen, no digo como incertidumbre, pero sí, cuanto menos expectativa, cómo le va a ir con el nuevo cuerpo técnico. 12 partidos. Desde sí que, porque a ver, quieras o no, Cerro arrancó la semana despidiendo a su técnico, pero para tamaña decisión fue una semana muy tranquila y silenciosa por lo que significó el otro cambio de técnico que interesaba al país también. Por eso parece que pasó así de fino. Cualquiera hubiera dicho que en el radar de este ruido fue una semana tranquila. Pero me parece Además, que hay el algunos... reemplazante también no es que es un nuevo de afuera, un nuevo con un nombre impactante. Yo creo que, o sea, yo iba a citar ese y otro factor, Ariel, para decir, fíjate que lo de Gavilán ya era una cuestión de la famosa crónica anunciada, ¿verdad? O sea, era, ya se va a dar, y el sustituto es alguien que estaba luego ya en el club. Entonces me parece que se termina dando casi de forma natural, lo que quiera hacer o no, era el último cambio del año para Cerro Porteño, que arrancó este 2023 con un cambiazo importante, con lo que significó aquella salida de Arce, y en una situación, en esa misma cancha debutó el segundo cuerpo técnico de Cerro en este 2023. Recuerdo que también jugaron un viernes porque jugaban contra Curicó en Santiago, aquella vieja fase. ¿Qué se va a pensar si Cerro juega bien y gana? No, ¿Cuántos partidos pasaron? Pero con la última muestra de Bernay fue un Cerro jugó bien y ganó. Y por eso. Y es categórico. Cerro no jugó bien. Y sí, Y los jugadores que están dentro de la cancha, a ver. La mala onda, supuesta mala onda, claro, un montón de cosas. en ¿verdad? la falta de armonización del cuerpo técnico anterior pero Ariel, al interior del plantel. No, en menor medida se va a decir lo que hasta ahora mucha gente de Cerro dice de la relación de Saba con su grupo. Vos le preguntas al hincha de Cerro, te dicen, no, ellos le hicieron la cama, que el triple turno, que la exigencia. ¿Por qué? Porque con Saba se termina dando lo de Guaireñas exactamente una rueda, y con Bernay el orden defensivo en Encarnación y la exposición futbolística ante General Caballero. Entonces, ¿qué es lo que dijo la perrada, como vos decís? Estos no querían entrenar con Saba, entonces eso es lo que se va a decir si hoy se juega bien y se gana de Gavilán. Claro, porque estamos a 5 días, ni una semana. Pero estamos puede tener asidero. Permitime, Ariel, estamos con... ¿puede tener qué? Asidero. Después playate más. Sí. Porque sí, un tema... Muchos de los grandes se habla, ¿verdad? Siempre. Estamos con Darío Cristaldo, el presidente de Guaireña. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico? Un placer saludarle. Saludos ahí a todos los que están contigo y, bueno, para toda la gran audiencia. Muy bien. Bueno, ¿qué expectativas tienen hoy del público? Se retrasó 1 hora el partido. En Villarrica, mejor horario 19 horas. Hoy 20 horas, mejor horario para un viernes. El equipo ya sabe ganar en casa. Ya, Últimamente sí. viene ganando más seguido. Cumplió, se hizo fuerte, ¿no? Se Como está haciendo antes. fuerte. Cuéntenos un poquito, Darío, cómo está la expectativa para hoy, qué cantidad de público tendríamos. Bueno, estamos nosotros ya esperando la hora, por decirlo así. Hay una expectativa enorme aquí, no solo en la ciudad, sino en el departamento. Y bueno, yo creo que estamos confiados de que la capacidad en sí va a estar repleta el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, el plantel también está fuerte, como te escuché decir, se hizo también bien las cosas aquí en casa, los partidos que se jugó, no así no cuando vamos de visitante, ¿verdad? Pero bueno, el fútbol es así. Lo bueno es que estamos mejorando de a poco y bueno, yo creo que en este partido también el plantel en sí, cuerpo técnico, nosotros y bueno, toda la afición, estamos confiados de que vamos a hacer un buen encuentro deportivo.
Bueno, lo mejor, estaba diciendo Fabio, ¿en qué se basó ahora que comenzaron a ganar como locales? Hay una lucha muy fuerte. Hoy está, por ejemplo, el partido General Caballero con Resistencia, está lo de Tacuarí, está Luqueño también. Hay partidos que son de mucho riesgo, ¿eh? Así mismo, Federico, nosotros, todos los clubes a quienes vos nombraste, incluyendo nosotros, tenemos otra competencia en el sentido de lo que nos jugamos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros aquí como institución tratando, ¿verdad?, de motivar a nuestra gente, al plantel. Saben de cómo estamos también en cuanto a lo financiero, pero bueno, eso no es excusa para seguir haciendo las cosas en forma. El plantel practica, yo creo que mucho más fuerte, se sienten confiados aquí en casa y bueno, eso es muy bueno, ¿verdad? Teniendo en cuenta la visita de uno de los grandes de nuestro fútbol y bueno, como te dije al principio, la gente está entusiasmada. Tenemos el apoyo aquí local de los colegas de ustedes y bueno, hay un acercamiento mucho más importante en cuanto a lo que se refiere al plantel de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, ¿verdad? En estos días hicimos una práctica a puertas abiertas, como se lo llama, y bueno, el público respondió y yo creo que en algo también va a ir ayudando a eso para sacar un resultado positivo, ¿verdad? Después de estos cambios, a ver, de dirigencia, la cuestión administrativa, ¿cómo quedó todo eso? Y estamos batallando. ¿Y la auditoría? ¿Hicieron la auditoría? No te copié bien. Sí, hicieron la auditoría. Sí, señor, eso yo creo que, si no me equivoco, seguramente en la semana va a estar todo. Estamos esperando el informe nomás ya nosotros, ¿verdad? Y bueno, sinceramente estamos muy abocados a lo que es el encuentro de hoy en la semana. Ustedes saben que es un evento muy grande y estamos tratando de cuidar todos los detalles posibles, ¿verdad? Con toda la Junta Directiva, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Tránsito, o sea, bueno, varias instituciones, ¿verdad? Poniendo su granito de arena para que lo de esta noche sea toda una fiesta. Presidente, ¿qué sabes con respecto a el nuevo arreglo que estaría llegando ya la APF contigo, la empresa que viene haciendo las transmisiones de los partidos? ¿Ya te confirmaron algo con respecto a la extensión por 4 años del nuevo contrato? Bueno, en realidad, te voy a mentir si te digo, nosotros como institución no tenemos nada en mesa, sí sabemos, gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes, medio de prensa, y bueno, si es para bienvenido, o sea. Se habla de un monto de $1.700.000 a partir del próximo año, salvando la categoría, lo que va a significar ese dinero para Guaireña en estos momentos, presidente, me imagino que va a ser para bien. Y bueno, yo creo que para todos los clubes, ¿verdad? En sí, la casa madre de nosotros es la APF y bueno, yo creo que todos los dirigentes que estamos, más todavía nosotros que somos llamados, por decirlo así, equipos chicos, nos viene bien, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día es muy difícil de sobrellevar algo como esto, ¿verdad? No, porque aquí no solamente está la primera división, ¿verdad? Está la formativa, femenino. Yo creo que es de muchas ayudas. Y el tema del cobro con respecto a Rosario Central y Marcelo Acosta, ¿eso ya llegaron a hacer o está en trámites todavía eso, presidente? Sí, ustedes me manejan mejor que yo. Hay varias cuestiones que se debe hacer de Argentina para acá. Estamos también pendientes de eso, ¿verdad? Nosotros aquí cumplimos con nuestra parte y bueno, estamos esperando que los amigos argentinos, especialmente la gente de Rosario, pueda también hacer lo suyo, ¿verdad? Y bueno, seguramente en la semana ya tendremos algo positivo en cuanto a lo económico, ¿verdad? Porque documentalmente estamos
hicimos todas las gestiones, recibimos también recíprocamente de los amigos de Rosario, ¿verdad? Están haciendo todo lo que se tenga que hacer burocráticamente hablando, y entonces yo creo que en la semana seguro que vamos a tener algo positivo, por decirlo. ¿Y cuándo tenían que abonar la gente de Rosario ese dinero, presidente? ¿Cuánto era el monto? 180.000 libres para la institución. ¿Y cuándo tenían que abonar esa plata? Y había una prórroga, o sea, en la cláusula tenemos, ¿verdad? Creo que son, si no me equivoco, 25 a 30 días más o menos por todo lo que se refiere a cuanto a la transferencia de banco a banco, del banco a la cuenta de la institución. ¿Y cuál es la expectativa de convocatoria de público para hoy, presidente? ¿A cuánto quieren llegar? Y nosotros nosotros tenemos la fe de que como dije al principio, vamos a llenar lo que da la capacidad actualmente, ¿verdad? Que supera un poquito las 6.000 personas. Esa es la capacidad del estadio actualmente, 6.000 personas. Esa es la que nosotros tenemos habilitada, mi querido amigo, aquí en nuestra cancha, por algunas pequeñas cosas que tenemos que también mejorar, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos para este partido. Perfecto. Está, presidente. Darío Cristaldo, muchas gracias y que salga todo bien hoy, el apoyo aquí como dije, ¿verdad? No solamente de Villarrica, sino del departamento y los amigos cercanos aquí, ¿verdad? Departamento de Caguazú, Cazapá. Totalmente. Hay buenas expectativas. Gracias, presidente, que salga todo bien. Muy amable. Muchas gracias, Laura. Darío Cristaldo, presidente de Guaireña. Primera vez que hablo con él. Antes de mucho tiempo, Luis Cáceres. Se dio el cambio. Sigano y Cerro, jugando bien. Lo mal pensado que van a decir Ariel Julián Marecos. Y cuanto menos no se sentían, que los jugadores no se sentían cómodos con el técnico anterior, definitivamente. Porque, a ver, uno busca informaciones que por supuesto hay que cotejarlas bien también, y es como que no había armonía con el grupo técnico de Gavilán. ¿Verdad? Yo lo aprecio mucho a Diego, pero parece que tenía un carácter un tanto hasta dictatorial y como que no le llegaba mucho al grupo. ¿Cómo que cambiaron, verdad? De un tipo, a ver, Saba está mandando el tema físico, pero era un tipo accesible, Saba. Aparte de su otra faceta, su otra faceta, claro que también creo que ayudó eso a saber convivir con los jugadores, con los pesos pesados, ¿verdad? Entró muy bien porque el efecto de Saba de inmediato fue muy bueno. Claro. Bernay, un tipo... Se habló que, como vos trajiste ayer, el tema de la yoga, ¿verdad? La yoga, sí. Porque lo del psicólogo ya se sabía, era harto conocido, ¿verdad? O sea, entre un psicólogo a alguien de un carácter más... Bernay, el tipo de la casa, de los muchachos, ¿verdad? Sentimiento, hasta más de tablón. Se playa bien, de tablón, pero también es un docente, porque tiene esa dualidad, Bernay. Es docente, pero también maneja código de cancha, de tribuna. Y después vino Diego Gavilán con su mirada seria, sus pocas palabras, un técnico que hasta donde uno sabe no actuaba mucho con los muchachos, no reía mucho, eso no quiere decir nada, ¿verdad? Porque si no voy a traer... pero mirá, y Bernet cómo estamos viendo, mirá, más distante del grupo, porque es una forma de dirigir que adoptó Gavilán. Sumarle no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, capaz que le da éxito, pero una forma de dirigir que adoptó es su carácter, ¿verdad? Y cada uno muestra su carácter. Más paternal parece. Pero ¿sabes qué? A ese carácter que describía Federico de los técnicos, que también son varios, suele haber el ayudante bueno. ¿Se entiende? O sea, está el técnico que es medio distante o tiene un carácter para decir, no, vamos a respetarnos. O sea, yo acá no soy amigo tuyo para comer un asado, yo soy el que dirijo y vos... Entonces siempre está el asistente que es más... Y bueno, tenemos muchísimos casos. Claro. Desde, a ver, ahora que los de Vasco están enloquecidos con Ramón Díaz, con Emiliano, acá lo que pasa con Martino... La experiencia que yo he visto, porque yo cubrí también la selección en esa época de hablar con los jugadores, el Maño Ruiz.
el Finado Mañorú era adoradísimo por los jugadores. Realmente era un capo, ¿verdad? Pero eso lo logró inclusive siendo el ayudante de don Luis Cubilla. O sea, Sí, voy nomás claro. que cuando, al rasgo que citaba Federico, porque por ahí el que escuche, no, que trajeron a un ogro, no. O sea, es un rasgo bastante común como técnico, pero esos técnicos suelen tener a un ayudante que suele estar más con los muchachos. Pasaba con Martino también, ¿eh? Pero, ¿sabes lo que pasa? Este cuerpo técnico que otra vez se armó de nuevo, porque ¿quiénes vinieron? Vinieron unos profesionales brasileños que yo no les veo a estos profesionales que inclusive eran más grandes, creo que de edad, que el propio Gavilán, acercándose a los jugadores y por allá había esa distancia, ¿se entiende? O sea, para dimensionarnos más un poco cómo armó ese cuerpo técnico cuando se venía de Chiqui, Saba y el propio Bernay. Y por eso yo te colocaba, Ariel, el ejemplo de lo que vos decías que va a tener Asidero. Y justamente tiene Asidero con lo de Saba, porque se instaló por cómo jugó el equipo cuando se fue Saba. Habrá que ver también en la estadística después, porque estos chicos, bueno, Viera y Bobadilla tienen más recorrido, ¿no? Seguramente por lo menos cerca de 30 partidos. Pero está Alan Núñez, Tobías Portillo, Claro. que 5 jugadores así, digamos de promedio de 20 años o 19. En los últimos tiempos vos buscás en el 11 de Cerro Porteño y te descuidás, tenés que irte a la época de los 90. Sí, y yo te digo que para eso está Bernay ahora. Para eso está. Dentro de lo que significa un Cerro, que es cierto, no tiene mucho margen de error, pero cuando le nombras a Bernay es porque, bueno, le vas a dar toda la libertad que él pueda elegir jugadores que considera él que pueden explotar a partir de ahora en base a sus conocimientos de las formativas del club. Y por eso, y aparte, repito, si hoy pierde Bernay, no, para mí, más allá de lo que se pueda decir, que Cerro va perdiendo más pisada sobre Libertad, me parece que para eso está él, ¿verdad? Dentro de esta, por llamarla mini transición que está haciendo Cerro, más allá de que dicen que no buscan técnico, a mí me parece que Bernay va a aguantar el puesto de alguien que va a venir a fin de año, ¿verdad? Y mientras, él va a poder tener toda esa posibilidad de contar con estos chicos, que él los maneja muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa, Ariel? No, le decía para aprovechar, Federico, el tiempo en televisión lo de Enciso, ¿no? Que Ah, primera sí. vez, ¿verdad? En la historia. Está el premio Puska Justo para un paraguayo. Hablamos de Puska la vez pasada y... ¿Verdad? Eso le estaba diciendo a Mabelo y le estaba contando. Ahí está. El gol que los del City aplaudieron, que estaban detrás del arco. El gol del Ciso, que puso un par de fotos haciendo la recuperación con la camiseta de Libertad. Lo he Primer visto. paraguayo en la nominación de los candidatos. Una vez los muchachos creo que candidataron al gol de Mario Ricardo y otro acá de Novik, pero no tuvo eco favorable. Hay un gol de Pero- Novik contra Luqueño, Guaraní. contra Luqueño. En la olla, el- ¿verdad? el Hacia que- novena. En la El que olla. se hace el autopase de taco. Claro, claro. Autopase de taco. Ahí tenés razón. Sí. Pero Pero y el yo de creo Mario que... Ricardo en Copa Paraguay. Claro. Pero hay unos cuantos sospechosos ahí, ¿eh? Hay uno que no pudo dilucidar, el penúltimo, porque la banderita era muy chiquita, la de la placa. Está la placa de los goles nominados, Ahí hay porque uno- están las chicas. Claro, yo creo que ¿Verdad? también... Mira lo que es ese gol. Ah. yo creo que tiene que ver también estos tiempos modernos, ¿verdad? El tema de la inclusión. Pues fíjate que había, o sea, no hasta hace mucho, no ponían goles del fútbol femenino. Y después inclusive colocaban de un fútbol que no era completamente profesional por el tema de lo que significa alguna que otra Y el discapacidad. año y pasado eso. ganó justamente una Por eso. persona con el fútbol de muleta, ¿no? Claro, entonces yo creo que también tienen ese toque de lo que significa ser, por un lado, políticamente correcto, por otro lado, no excluir, porque pueden haber goles importantes, pero acá en realidad nosotros utilizábamos como una muletilla Ahí está, de dale, exageración. discúlpame. El penúltimo, ¿de dónde es? Beatriz, no. El que está abajo de Nuno Santos. Acá tenemos la bandera más... No lo tengo, che. Ascat Taquibergen. Taquibergen. Este va a ganar. No lo tengo. No, vamos a buscar. Pero qué rápido lo Enciso, imagínate hasta este ¿Verdad? valor se le agrega, ¿no? Porque gane o no, esto recorre el mundo, gane y no sé, le da más le agranda más su corta leyenda, pero rica pocos, leyenda. Son pocos los que tuvieron este honor, así nomás. Te puede tocar, no te puede tocar, pero estar ahí, porque esta noticia salió en todo el mundo. O sea, la noticia mundial y tu nombre está ahí. Claro.
y tu gol está ahí. Pasaba a ver el gol, más de uno va a recordar en tiempo real este gol, porque este partido se vio mucho en Sudamérica por ser el City. Hasta el Brighton, imagínate que Brighton, todo lo que lo mismo Enciso y como se utiliza ahora, la visibilización que le dio al equipo inglés, que ayer, dicho sea paso, perdió de local contra el AEK de Atenas. Matías Almeida, el técnico del AEK, el ex equipo del Manolo. de Manolo, y Que de él hablamos porque 4 veces estuve en ese claro, equipo. donde jugó Gamarra. Sí. El embajador. Matías Almeida dice, ayer en la conferencia de prensa dije que veníamos a ganar y dos periodistas ingleses se rieron. Y no lo veo ahora, digo. En la conferencia de prensa mira, el técnico argentino. Digo nomás, médico. ahora indiscutiblemente en este momento Enciso es el embajador del fútbol paraguayo, ¿no? El jugador más afamado a nivel internacional, el que cualquiera lo va a conocer. Yo dije hace poco, seguramente en cualquier parte del mundo. más que Almirón, y se enojaron conmigo muchos hinchas. Cada cosa cuando dice encuentra enojo y encuentra adhesiones, ¿verdad? Por sobre todo las cosas cuando elegís entre dos jugadores, pero la otra vez creo que a todos nos embargó una especie de decepción cuando queríamos ver a Almirón de titular y no arrancó, ¿verdad? Como que nos quedamos todos un poco, como que el partido pasó a otro plano cuando nos enteramos 2 horas antes que no arrancaba. ¿Vos sabés que me hice yo esa misma pregunta, Federico? Dije, Sí. ¿qué fue qué pasó con él a ¿Verdad? la vuelta de Da las poco eliminatorias? ¿Perdió terreno o es una cuestión táctica? Yo creo ¿Qué que fue lo del Milan fue una cuestión táctica. Y sí, y más es capaz. por cómo jugó. Porque Newcastle jugó horrible. O sea, ese sí que era un equipo en Bopí que Milan tuvo que ganarle 5-0 ese partido, ¿verdad? Pero, y después venía. Yo creo que, o sea, está bueno el debate. No se puede ignorar nuestra decepción por lo que fue la cuota de la selección. Lo que pasa es que Julio se va llevando lo más explosivo. Porque este mismo gol fue El mejor gol, ¿verdad? el mejor de la temporada de la Premier. Y ahora, y acá estaba viendo, es kazajo. Kazajistán. De Kazajistán contra Dinamarca, un gol de media distancia. O sea, lindo gol también de lo que significaron los nominados. Si hablamos de, más allá de que ustedes dicen de la FIFA, ¿verdad? Que está buscando abarcar, pero si hablamos del escenario, este es inigualable, ¿eh? Yo no sé si hay otro de un partido entre 2 de los 5 equipos que estaban en mejor posición en la Premier. Porque este partido fue, repito, era muy importante. Uno que iba a ser futuro campeón, el otro que estaba buscando su primera clasificación europea, que fue en el tramo final del campeonato. Lastimosamente la FIFA no discrimina. No, por ¿verdad? eso. Es decir, Capaz no, que te elige este partido Sí. de Kazajistán No. contra Dinamarca. Otro punto. Mucha gente celebró, hay gente mala con los jugadores paraguayos. Celebró que Suárez le haya gritado vendehumo a Gustavo Gómez. ¿Celebró? Qué caliente terminó eso, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Vos ahí me estaba acordando y lo decía hoy en la Ahí mañana con los compañeros. Ahí está. Primero, Reinaldo. Me hice acordar, anda para allá, anda para adentro. Terrible. No me acordaba yo que Suárez, decía esta mañana compañero a la gran 7:30, Suárez hizo el gol en la olla, el último Uruguay-Paraguay. Y él fue testigo que toda la gente le silbaba a Gustavo Gómez. Le habrá pasado por allí el tema, más allá de la gran rivalidad que hay ahora y que está muy bueno el campeonato en Brasil porque Gremio se pone tercero, creo, con esto. A 8. Palmeiras quedó a 7. Gran campaña de Gremio, ¿no? Y Sí. fue un partido muy caliente. Es más, Y hoy Botafogo visita a lo pulsan a Corinthians. Villasanti? Hoy. ¿A Villasanti por qué lo pulsan? por falta. Doble. No, de hecho, Villa se pasó haciendo faltas y faltas porque era un partido muy caliente. Es más, el técnico Abel Ferreira dice acá, esto fue un robo. Suárez, en su eterno plan de querer calentar, hay una jugada muy simpática con Weberton. Ese fue el pase de Suárez, ¿verdad? Sí. Sí. Yo, Pedro, cuando arrancaba el partido. Sí. Y, Esta, mira la pelota por ahí. Qué grande. Y no, pero a ver, yo creo que en realidad marca un poco el estatus que tiene Gustavo. Repito, después de lo que significó la decepción del combo, todos los jugadores de la selección son malos. Pero eso es. Acá dice, mira, Dani dice, Villasanti le dijo que le grite eso a Gustavo. No. La polla.
Gustavo Gómez, mucho pecho por el Palmeiras, poco huevo por la selección. ¿Viste cómo la gente? Wilson, ¿qué es eso, Ariel? Un video se me... Tranquilo, no, estaba buscando una noticia acá que llamativa. Vamos a estar con eso porque tiene que ver con una cuestión de un resultado increíble. Estamos con Adam Barreiro. Adam, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos a todos en la mesa y a toda la audiencia. Bueno, primero porque nos hablamos hace mucho, creo que antes de irte a México aquella vez. Felicidades por lo que te está tocando vivir, hacer en un equipo que realmente es admirable cómo se rearmó San Lorenzo de Almagro, con mucha gente joven, un técnico muy bueno. Así que felicidades por este momento que estás viviendo, Adam, ¿eh? Sí, hace bastante nos venimos hablando, pero bueno, ya tocó de vuelta la oportunidad ahora. Y muchas gracias. La verdad que estoy muy contento por el presente que estoy teniendo y bueno, también merecido porque el club está haciendo un esfuerzo bárbaro para estar en el presente que estamos teniendo hoy. E incluso esfuerzo bárbaro porque rechazó 2 ofertas, la última de Arabia que vino por vos, Adam, hace poco tiempo. Sí, hubo un par de interés para sacarme en este mercado de pases, pero bueno, la elección mía fue quedarme en San Lorenzo. También la gente del club estuvo convencido de que era la mejor decisión y bueno, ya en el futuro veremos si es que sale algo o no, pero hoy en día estoy disfrutando al máximo mi día a día en el club. Adam, hoy está saliendo la lista de jugadores reservados, la que no es pública, pero va a cada club. Hay nuevos técnicos, está Daniel Garnero. ¿Tenés tu expectativa centrada en ser convocado? Sí, siempre digo que es un sueño mío por cumplir estar en la selección paraguaya. Obviamente siempre tengo la ilusión de en cada llamado poder representar a mi país de la mejor manera, estando en ese grupo selecto de jugadores que defienden a todo el país. Así que nada, yo la verdad que estoy hoy en día muy mentalizado en hacer bien las cosas aquí en mi club para el día de mañana, si soy tenido en cuenta por la selección, dar lo mejor de mí como siempre trato de hacer. ¿El técnico anterior al menos se comunicó contigo, Adán? ¿En algún momento? No tuve la oportunidad de hablar con ellos, no. ¿Y se renueva tu ilusión con la nominación de Garnero? ¿Estás muy pendiente a que la notificación llegue? Sí, es falta. La verdad que bueno, todo jugador sueña con ese llamado, pero bueno, se consigue con trabajo, con sacrificio. No hay otra cosa para conseguir ese llamado tan esperado, pero bueno, como dijiste, la ilusión siempre está y si me toca voy a estar muy feliz, voy a siempre entregar todo lo mejor de mí para con la selección, obviamente. Adam, la primera que estamos hablando en todo este tiempo, pero uno veía la prensa argentina, vemos mucho acá TV, yo también escucho radio, y estaban ellos muy sorprendidos porque no te llamaban. Te hicieron saber eso seguramente en alguna entrevista, alguna nota, ¿verdad? Sí. Siempre que me tocó hablar acá con la prensa argentina me preguntaban por el tema de la selección, pero nada, siempre respondí de la misma manera porque la verdad lo que yo siento es que es un lugar muy difícil de conseguir estar en ese lugar. Es un lugar donde siempre están los jugadores más privilegiados del país entero, pero bueno, siempre con la ilusión de algún día formar parte de ese grupo selecto, pero nada, es algo que se consigue con trabajo, como estaba diciendo anteriormente. Acá siempre me lo hacían acordar, había veces que obviamente me ponía triste por no estar en la consideración del cuerpo técnico, pero sabía que no hay que bajar los brazos, que siempre hay que seguir para adelante para conseguir algún día estar en ese lugar. ¿Qué te pareció como televidente lo que fue el primer combo de la selección? Vimos que estabas atento a los dos partidos. Adam, ¿me escuchas? Hola. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahora te escucho. Te vuelvo a preguntar. ¿Cómo lo viviste como televidente? Porque veíamos que estabas atento a los dos partidos. ¿Cómo viste la selección en su primer combo?
Sí, sí, claro, lo viví como un paraguayo más detrás del televisor, apoyando al máximo a la selección. Obviamente arrancamos de vuelta una eliminatoria, arrancó de nuevo una ilusión que los paraguayos tenemos, que es de vuelta estar en un mundial. En partidos muy difíciles, el primer partido la verdad que lo jugamos muy bien, nos faltó por ahí esa pista de suerte para hacer los goles, porque pateamos al palo, lo buscamos, intentamos bastante, y bueno, el segundo partido nos fuimos a enfrentar a una selección de visitante que obviamente sabemos que todos los países tratan de usar de la mejor manera su localía en todos los aspectos, y nada, lastimosamente allá no pudimos rescatar ni un solo punto, pero bueno, es en positivo. Yo desde mi punto de vista, en lo personal, creo que hay que seguir todos poniendo lo mejor desde el lugar donde le toque estar a cada uno, a todos los paraguayos, para que se cumpla de vuelta el sueño, que es estar en un mundial de vuelta. Ya marcaste que no se había comunicado contigo Barros Esqueloto. ¿Alguien de la selección en estos días llegó a hablar contigo? No, por el momento no estuve hablando con nadie. Después de la lista de convocados del primer combo me tocó hablar con Justo Villar, estuve hablando un poco, pero ahora para este llamado todavía nada, pero bueno, es como dije, solamente seguir insistiendo, seguir trabajando, que si yo sigo haciendo mi trabajo acá en San Lorenzo, obviamente tarde o temprano tienen que llegar esas oportunidades, pero hoy en día la verdad que estoy mentalizado en hacer bien mi trabajo acá, y el día de mañana, si me toca defender los colores de la selección, obviamente lo voy a hacer a muerte, como lo trato de hacer siempre en cada partido. O sea, después de la famosa lista donde tu nombre fue muy mencionado por la ausencia, ¿te llamó Justo para darte ánimo, para que sigas trabajando, o la charla fue por otro lado? Claro, sí, exactamente. Yo a Justo lo tuve de compañero también en Nacional. La verdad que me llevo muy bien con él. Mismo cuando había arrancado la pandemia, yo fui a entrenar en el predio de la selección, hablaba con él, trató de decirle que siga insistiendo, que siga trabajando, que siga haciendo el mismo trabajo que vengo haciendo en San Lorenzo, que si seguía por ese mismo camino, obviamente el cuerpo técnico iba a estar mirándome, iba a estar analizando la oportunidad para convocarme o no, pero que no baje los brazos. Más de ese lado me estuvo hablando con él. Adam, vos no tenés problema en cualquier esquema, ¿no? De centro delantero, segundo punta, extremo, ¿qué tal? Sí, no. La verdad que hoy en día también en San Lorenzo estoy haciendo el trabajo, el juego de 9, pero también cuando me toca jugar de defensor por derecha o de medio, lo tengo que hacer porque es lo que el equipo necesita en este momento. Así que nada, predisposición de mi parte siempre va a haber para jugar en la posición donde me diga. Si tenés que ser aguatero en la selección, va a ser aguatero en la selección. Más vale. Es así. Si es por estar en la selección, obviamente es en el lugar donde me necesiten, pero bueno, es como siempre digo, tratar de dar siempre lo mejor del lugar donde el toque, estando dentro de la cancha, fuera de la cancha. Creo que todos los paraguayos tenemos el mismo sueño de vuelta de clasificar a un mundial, y nada, estas eliminatorias tienen que ser el puntapié de vuelta para buscar este lugar y dejarlo de vuelta a la selección paraguaya donde se merece. Bueno, Dan, un gusto hablar con vos. Están jugando el domingo contra Tigre, está atajando el Kili ahora en Tigre. ¿Se puede dar el enfrentamiento con el Kili Rojas el domingo? Sí, el domingo estamos jugando de visitante contra Tigre. Me toca enfrentar a un ex compañero mío también de Nacional, Kili, así que nada, ojalá que sea un lindo partido y que obviamente nosotros podamos sacar los 3 puntos. Adam, ¿vos ya jugaste con algún integrante de la selección? ¿Ya está a compartir ya cancha? Sí, ya. Villar ya dijiste, ¿verdad? Perdón, Villar por supuesto, pero ¿y aparte de Kili? Y estuve con Richard Sánchez en inferiores, hice todos los inferiores con él. En primera división no nos tocó coincidir, pero después con todos los otros creo que me tocó enfrentarlos más que tenerlos de compañeros. Okay. Adam,
Muchas gracias y bueno, hablamos y te comentamos acá, ojalá sea convocado a la selección porque todos creemos que está con el nivel suficiente y si te falta y queremos verte así como está en San Lorenzo con la albirroja. Gracias por el tiempo. No, por favor, cuando gusten y bueno, por lo evidente sea así, que siempre sea lo mejor para la selección. Ahí está Adam Vareiro, 12:05 Edgar, ¿cómo te va? Hola Federico, buenas tardes, saludos a todos. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante, calabresa, pan de ajo Mesani. La combinación perfecta para tus asados. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024, dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo, teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. En cualquier otro lugar del mundo Suárez puede decirle lo que quiera a Gómez, pero en Brasil lo de vende humo es lo que menos le puede decir porque ganó casi todo con el Palmeiras como figura estelar. Dice aquí un oyente, está bien. Se está jugando ahora un partido de primera, a ver, con este calor, digo, respecto a... ¿Acá en Paraguay? Sí, No te puedo alguna creer. circular que había en tiempos idos. Olimpia de Itape, Tirosi, primera vez. 38 grados, Federico, y la sensación en la cancha no Debe debe ser ser. 42, debe ser. No, una Hoy está locura. ola de calor. ¿Qué Ahí necesidad está. de jugar hasta ahora? Y no sé por qué. Y eso no ya van no indemnizados. ajustaron, ¿verdad? Eso ya no ¿Ah? ajustaron, porque se ajustaron los partidos de primera división, los de profesionales, pero no así los de ascenso. Y- Pero es sí, peligroso, claro, ¿no? sí, claro, totalmente. No. Pero acá veo que el partido estaba para las 10. Sí. O sea, se debió haber terminado Terminó ya. 6 minutos. Pero fíjate, 11, de las 10, había un... Bueno, porque la intermedia te va a decir lo mismo. Nosotros tenemos partido el sábado y partido a las 10 de la mañana también. Ahora había un partido de reserva que se me perdió acá el mensaje. No sé si eliminaron, pero había un partido de reserva de 2 de mayo con 3 de febrero. ¿Y mañana qué partido, Federico? Se define el ascenso con el empate de 2 de mayo contra el febrero, las 10 del este. Mañana a las 10 de la mañana. Mañana, 10 de la Sí, mañana. a la pucha. Sí, justamente. De las 10 hecho, de la mañana. también hubo partido de 12 de octubre contra General Caballero, también a las 10 de la mañana. 12 de octubre, General Caballero. ¿Es Sí. de hoy? Sí. Sí. De Santo Domingo contra Vi sí, sí. que pusieron las formaciones. Bueno, vamos a estar con los móviles en instantes. Acá pregunta, vamos a hacer la averiguación también. ¿A dónde pueden comprar la entrada para Tacuario Olimpia mañana? En cancha de Sol de América. El tema de la cama, ¿terminaste, Ariel? Sí. ¿Y los perfiles? Claro, depende de qué es lo que se vea. Pero agregar que es gran oportunidad para los chicos que tienen que sacudirse de una vez por todas, demostrar lo que... Pero Bobadilla lo y Viera que- ya no entran en el... Para mí, de chicos ya no, ¿eh? No, ya no, pero no se Me suena parece pues más 5. Peralta, Portillo... Núñez, los tres. Núñez debutó hace bastante, pero no Pero no tuvo la encontró continuidad. continuidad. Pero Bobadilla y Viera ya están, Viera ya fue cedido a préstamo y todo, ya están curtidos. Pero bueno, tendría es que mo- dejar de ser chico, digo. Es momento de que se consoliden. Pues, totalmente de Porque acuerdo. después de un cambio de plantel vienen experimentados y la famosa queja de que no hay oportunidad. De acuerdo, Estos chicos ya ¿no? no se pueden Sí. quejar de oportunidades. Y pasa lo que están analizando ustedes. Con el anterior técnico quizás no iban a explotar nunca y con este técnico sí, hay una Pero- buena posibilidad pero que eso se pueda convengamos, lograr. A ver, no porque ya se fue,
No, es que Gavilán no le dio oportunidades más. Uno de los No. que más oportunidades tuvo fue Claro, Damián Bobadilla. Hablo desde el Capaz- punto de vista de volar, digo, de tener la libertad, de tener confianza, digo. Capaz Dani. Wilder, y no sé si habrá sido castigo también, porque Wilder se hace echar en ese partido de la Resistencia. Y sí, o sea, yo creo que vale para estas cuestiones muy numéricas, ¿no? O sea, cuando el viento a favor dice, no, miran por la cantera que tenemos porque, como arrancaban ustedes el programa, impacta, si vos decís, 5 de 11 son de la cantera. Y creo que Cerro ahora tiene eso de colocar en su flyer, tipo una especie de dibujito para decir que son de la cantera a los jugadores que son originarios de Cerro, pero sacando esa cuestión que hasta ahora es anecdótica, porque el famoso un partido sí, otros partidos no, y adrede digo esto en plural lo segundo, porque vos decís, espera, son 5, pero Viera y Boadilla ya hace rato ya dejaron de ser los chicos para la oportunidad. ¿Te acordás? Yo que vos hiciste un encendido discurso por Wilder Viera cuando era un Cerro Fluminense de hace 2 años. O sea, De acuerdo. O sea, te estoy hablando Sí, sí, sí. de lo mucho, y quieras o no, por Wilder preguntó Inter hace poco, que es semifinalista de la Copa Libertadores. Esas cosas también le trabajan en la cabeza a los que una vez echaba una oferta, por eso valorar lo de Adam Vareiro. Entonces, después decís, el otro es el sub-18. O sea, Sabías. Cerro sí o sí tiene que colocar un sub-18, no es, o sea, la gran apuesta. Y allí yo sí iría con lo de Alan Núñez, porque yo me acuerdo que Alan Núñez llegó a ser inclusive el sub-19, sub-20 de Chiqui, pero ese era un puesto donde tenía un dueño que era el Beto Espínola. Y ahora que vino Alan Benítez, también se había adueñado. Yo creo que, por ejemplo, Núñez es el que tiene que aprovechar, porque también hace rato está con esa camada, pero que nunca explotó. Y lo de Peralta, que es el que me parece que en la era Gavilán fue el que más se consolidó de golpear un poco. Y si juegan estos, habrá que ver si uno de ellos se corre bien a la derecha o a la izquierda, o Bernay coloca un mediocampo nuevo, de tener a un tapón y 2 internos por delante de él, porque sería un dibujo diferente, porque siempre eran 2 o sea, estos 3 más Carrascal solían pelear por 2 puestos, ya que por las bandas iba Carrizo junto al juvenil. Ahora, con respecto al sub-18 que decías, Dani, Cerro necesita todavía 545 minutos. Necesita hacer jugar al sub-18. 545 Ni minutos. mencioná, la bolsa de 800, ¿verdad? Sí. Cerro, o sea, en teoría vos tendrías que haber cerrado con 400 minutos. Exactamente. Porque se llegó a la mitad. ¿Y Cerró cuánto con le falta? 2.55. Cerró con 2.55. O Y sea, le falta 545. Y el que juegue pensando que van a jugar los 11 partidos, y vos sabés que hay partidos donde no van a jugar, Clásico, Libertad, pensando en los 11, igual te da más de 45 minutos. Sí, es mucho. O sea, es complicado. Lo del juvenil, o sea, yo sumaba, porque vos decís 5, pero después empezás a analizar, y creo que allí es el tercer mediocampista y el lateral derecho. ¿Qué pasó con Fariña, que también pintaba? Creo que cada técnico pone a su juvenil, ¿verdad? Fariña, ¿con quién había ingresado? Con Saba. Sí. Fariña. Saba. Jugó muy bien un partido y después entró en otro que no jugó bien. Después él estuvo involucrado en la jugada del sub-20, de la Que Libertadores. se perdió en Chile. Sí. O sea, Ah, fue él dirigido hace por el penal. Gavilán. Cierto. Creo que cierto. contra Independiente del Valle, ¿verdad? Con la mano Sí, aquella sobre la hora. Pero yo me acuerdo, y sí, inclusive Saba lo pone en el partido de la Copa Libertadores contra Barcelona, creo que hace un par de pases, no sé si Barcelona o Fortaleza, pero Fariña llegó a jugar, y creo que ahora viajó a Villarrica. O sea, Bernay lo llevó. Ah, está bien. que lo Bueno, desempolvó. mañana fútbol femenino, primera división, 3:30 de la tarde. Epa, Nos dice la gente del fútbol femenino. qué loco. Van a jugar en un Eh, polideportivo. Van a jugar en un ya, polideportivo. ya pues juegan, porque ellos juegan todos los partidos seguidos, pues. Uno Todo- arranca a las 3:30, el otro todo a se las juega en el 5:30, Carfel, en el Carfel. en el Carfel, el otro a las 7:30. ¿Por qué la intermedia se juega a las 10? Pregunta aquí alguien. ¿No es mejor que jueguen de noche? Si todos los partidos están solapados luego a las 10. A ver... no están muchos hinchas del 3 bueno, gente del este. Hoy perdió el 3 de febrero en la reserva. 10-0 contra 2 de mayo. Están- ¿Ya leíste lo de Nico? Hoy ¿Eh? 14:30. ¿Leíste ya lo de Nico? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 14:30 un partido intermedio, dice. 14:30. No.
intermedia, 14:30, no. 14:30 no. Porque Digo que va a ser en algún 40, momento, 40 pues. ¿Sabe qué, surgió el sabe qué tema, partido? ¿eh? Pastoreo Carapeguá, Hijo. en el municipal de Campo 9. ¿Qué le va a decir a los jugadores? Pero que allá hay otra temperatura. Pregunto, No. en serio pregunto. 14:30, capaz hay Porque un- en un momento se tomó en serio esto, entró incluso la Secretaría de Deportes. Me acuerdo cuando falleció pobrecito Rojas, haciendo trabajo en el Botánico en enero con una temperatura alta. Sixto Rojas. ¿Eh? Con Triqui, ¿verdad? Con Triqui Núñez, exactamente. Sixto Rojas. Sixto Rojas. Y él había fallecido pretemporada 2007. Porque nosotros estábamos en el sub-20 Me acuerdo. de Pedro Juan Caballero. Sí, sí, sí. Es verdad, así fue. Yo estaba en Ciudad del Este y me en Ciudad enteré ahí del Este, también, claro, sí. la otra sede. 2007 fue. 2007, claro, el sub-20 de 2007. Y ahí se tomó muy en serio el tema. El tema es que no hay que Y esperar. ahí apareció que ese suceda circular algo que vos otro Sixto citabas Rojas, con el ¿verdad? tema de la prohibición de la práctica del deporte en tales meses. Creo que era de 10 a 16, a 15, a 14. Creo que era, o sea, si era verano, era un poquito más Sí. amplio. Pero y inclusive era- los dirigentes no tendrían que precisar de una ordenanza de la Secretaría de Deportes, sino que una cuestión lógica nomás. Imposible Claro. puede jugar con 45. Acá lo hace con, imagínate a esta hora, a las 2:30 va a ser mucho más todavía calor. Acá luego con aire acondicionado no tenemos problema. Imagínate lo que va a hacer adentro, donde el esfuerzo es supremo de los jugadores, el desgaste físico, Y que tampoco cerca de se 50 puede- grados de La temperatura. en final, situación la térmica. final de la Liga Paranaense se jugó este miércoles, donde salió campeón Ciudad Nueva. Se jugó a las 15. Era inhumano estar en la grada, peor aún, no imagino los jugadores, dice un oyente. Anoche jugó a muerte en su equipo y bueno, pero juegan, ¿no? Acá está enojado este hincha con Gustavo Gómez porque dice que ayer jugó a muerte. Ah, bueno. Y porque desde los 70 minutos pasó a ser un delantero más. Para mí, Gustavo, no hay nada Y todos queremos que así sea con nuestra albirroja, dice. Mira que Pero en el combo de dos él no fue, no jugó No, mal, no, jugó no. bien. Pero jugó por bien. eso ya viene de una Sí. especie ya de un resentimiento y una frustración. Por eso cuando le miré y le pregunté si era en serio a Federico, sí que había gente que festejaba lo de Luis Sí, Suárez sí, y sí. bueno, eso ya es, ¿verdad? Pero como era como un oyente le dijo, si van a una cuestión objetiva, si hay un lugar, pero cada uno defiende lo suyo. O sea, la gente de gremio encantada con lo que dijo Suárez y la gente de Palmeiras ofendida con Suárez y diciendo cómo con nuestro capitán. Pero bueno, y objetivamente hablando, uno sabía lo que estaba en juego y lo caliente que fue el partido y cada uno sacando ventaja para saber quién es el escolta de Botafogo, que hoy van contra Corinthians, ahí de visitante. Hoy, ¿a qué hora? 19. Ah, bueno, vamos a estar acá. No, porque el domingo hay que buscar a... Creo que Star Plus televisa la final de la Copa Brasil. Sí. 1-0 San Suele Pablo. ser también Globo. Globo hace, Globo Ah, hace. Globo, para mirar el domingo. Globo hace. Bueno, 10 de la mañana, horario, la TV pone los horarios, sí, no, cierto, pero también se cuidaba eso en un momento. En esta época del año también se juega mucho intercolegial a las 2 de la tarde, bajo tinglado, y sí, una locura. Lo que pasa es que estamos ahora con una temperatura que no es Claro. es un pico. Porque, o sea, yo entiendo, recordemos que lo de primera, también si vamos a una cuestión ahí súper purista, a las 5:30 también va a ser un calor infernal. Pero es lo que, o sea, que en septiembre, porque este debate antes teníamos en la segunda quincena de octubre, que en septiembre estemos hablando de ola de calor. Porque, ¿cuándo fue? La semana pasada fue una cosa de rarísima. El lunes y el martes hacía frío. Vinimos con mate, vinimos todo abrigado y el fin de semana hizo un calor. Y lo que pasa es que ahora con este tema de las aplicaciones, las proyecciones, porque también en esta eterna discusión, no te va a faltar el que diga, ¿y cómo antes se jugaba todos los partidos a las 3 de la tarde? Te van a decir, ¿verdad? Y se jugaba en octubre y usted ahora en septiembre. No, de se hecho, está Dani, quejando. nos está escribiendo mucha gente del interior que nos dice que la juvenil juega a las 13 y la primera a las 15. Para ir a esa época, ¿Verdad? algunos te van a decir, aspirantes, los aspirantes jugaban antes Sí. a la 1. Pero es cierto también lo que dice Arnaldo Gabriel del impreso. Lo que pasa es que también con esta situación de que la mayoría de los clubes en ascenso no tienen lumínica, no hay de otra, ¿verdad? Con respecto al horario del partido, ¿verdad? Que tienen que jugar de tarde, las 15, o en este caso 14:30 para Pastoreo en Campo ¿Qué 9. es mejor, a la mañana o a la tarde? Y yo creo que a la mañana. De día, 8 de la de mañana. día Sí, 12. a la mañana. 8 de la mañana. ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos decías a las 8 ya le tocas el tema de la preparación.
al plantel. Y muchos de ellos eligen, o sea, dicen, dentro de todo, las 10 es mejor. Porque si vamos a una cuestión netamente climática, sí, hasta jugar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero te van a decir, no, pero el sueño, el tema de dieta, es lo que te dicen los que preparan a los planteles. Y bueno, los propios jugadores después te van a decir, no, ¿sabes lo que es despertarte para... Si juegas a las 8, ¿a qué hora tenés que despertarte? Y mínimamente Y pasó- 5 y media. No, pasó. Pero, o sea, lo que está, pues yo llegué, bueno, No, pero porque te digo, o sea, Ariel, ¿vos le vas a elegir a pasó las 10? 8 de la mañana, bueno, 8, te iba a decir un partido a las 10, que fue final. Y que yo sé porque que hubo una discusión entre el cuerpo técnico y cuerpo médico si los jugadores tenían que desayunar antes de Paraguay-Argentina en Atenas. El cuerpo médico recomendaba que tenía que desayunar y el técnico no quería que desayunen. Y primero el técnico, no desayunaron. El día de la mañana final. Y los muchachos, pues, ante una final, pues, no pueden dormir, se despiertan ya. No es un partido normal, ¿verdad? Pero se dio en la alta competencia ese debate. Sí. Imagínate en este tipo de club, a qué hora va a llegar el tipo. Algunos se juntan, se van en colectivo a la cancha, se mira la mañana y con el bolsito, con los botines, para jugar. pero las 10, Federico, una Las 10, no, locura las ya. 10, segundo O tiempo sea, jugar. Si vos me Segundo decís, tiempo jugar, si estoy vos de acuerdo, a mí estoy de me acuerdo. elegís, yo me levanto a las 4 y me voy, no sé, busco en colectivo, lo que fuese, ¿verdad? Pero tenés que estar ahí, es las 10, 11, vos sabés lo que 11 y media en cancha, no. ¿Cómo le exigía a un deportista que te rinda? No, eso para Nacional B de jugar a 15 horas, dice. es sobrevivencia. En pelota. Ahora mismo se está jugando en Paraguay Nacional de Handball, pues ya está ahora, ¿verdad? Estamos en tipo Brasil. Brasil va a aprender Sport TV y a cualquiera está jugando cancha llena de handball, básquet, fútbol de salón. Vamos a rematar Sí. con el tema del calentamiento global. Lo que pasa es que... a ver, ayer fue el día de la primavera. Acá me envían Dani Nacional B. Mirá, Sí. Sol del Este contra 12 de junio. Estadio Cruz Sol del Este, 14:45. Ovetense Fútbol Club contra Deportivo Itapuense, 14:45. Es una locura. Pues acá no está la TV, no está acá. No. O sea, ¿por qué juegan a las Y 14:45? Cuida tiene la mañana ocupada, lo que decía Fabio con el tema. Y creo que lo que te enviaba mensaje tiene que ver con lo que leyó Federico con el tema de los oyentes. ¿Por qué no juegan de noche? Y más allá de que en los papeles la intermedia es una categoría profesional, creo que todos sabemos que de profesional tiene poco. En materia de infraestructura, bueno, nuestro torneo. Yo no sé si con el ascenso de Sol va a seguir alquilándole las canchas a los otros equipos, ¿verdad? Para el próximo año. Pero acá tenemos casi un tercio de los equipos de primera no tienen cancha. Imagínate dice- en la intermedia. Un jugador dice, escribe al WhatsApp, dice, hoy por ejemplo practicamos a las 15 horas en cancha de Capiatá. ¿Se imaginan con este calor divertidísimo está? Dice. Fueron citados para las 15 horas. Acá para me dice practicar. un amigo. Qué raro, ¿verdad? Porque una práctica, ¿por qué se haría a las 3 de la tarde? Y bueno. O sea, Por olvídate eso el tema del fastidio, calor. el famoso divertidísimo va a ser. Sí. Cancha de Porque vos podés Capiatá. practicar de 5 a 6 y media tranquilamente. Capaz que puede ser también una limitación de predio, porque hay muchas categorías, dependiendo de la categoría. Pero por ¿verdad? eso. Sí. Porque ayer justamente en esto que fue la famosa entrevista a Messi y él decía, nosotros por el tema del calor practicamos un poco más temprano y después nos vamos a practicar más tarde si es que amerita. Pero, o sea, te lo dice un equipo de la Major League Soccer que dice, por el tema del calor que hace en Miami, nosotros practicamos un poco antes, ¿verdad? Y acá se fueron citados para las 3 de la tarde. Para las 3. En el fútbol interior me dice un amigo en Paraguarí, la final a las 15 horas. Acá también. Final campeonato Villetana este domingo, juvenil 13, primera 15 horas. El calendario. A las 13 juvenil. Juvenil. Ese vos entrar y él y... ¿Viste cuando te va por la ruta y ves todo ese tipo del calor, la transpiración? O sea, así mismo ve la cancha. Sí, ¿verdad? Y vos sabés, Sí, la horrible. boca se te seca rápido. Se te seca rápido. rapidísimo, es agua y quiere derramarte. No es más que la remera hoy son fit de Y esa ese, Indiana, ¿verdad? y ese Esa es la de antes. el calendario casi universal del fútbol del interior. Casi todos están en su etapa final, casi la mayoría. Cierto, ahora están Sí. todos en las Pero finales. porque es septiembre. Yo por eso también quiero colocar el otro. O sea, hubiera sido un debate menos interesante si es que esto era a fines de octubre. Si en la cabeza de quién le entra, que no hayan definido todavía. Pero, o sea, estamos en el primer día de primavera, pero lo que pasa es que meteorología, y lo estamos sintiendo, estamos con una ola de calor importante. Acá me dice alguien que se juega a las 15 porque
se puede llevar a penales, pero aquí que están a penales la de Olimpia Nacional de Medellín. No. Pero ahora ya está oscureciendo claro, mucho pero- más tarde. y por eso Sí, digo- ahora bueno, yo vengo a las 5 acá, 5 y algo, ya está amaneciendo todo. Y oscurece Pero, más pero por tarde. eso digo, no van a oscurecer en los penales. ¿O No. cuántos penales cada uno? ¿50 penales cada uno? No, pero no, lo que pasa es que ¿viste? Yo no sé cómo el tema de los descuentos. Pues si es descuento tipo la primera de 15 minutos. Y hay mucha historia en el interior de que ya No, se no, patearon. pues, que la red ahí, no que una definición. Acá tuvimos. Ayer jugó Luis Vidal, sí, pero Sí. Luis Vidal es futbolista. Él, No, y de hecho Luis metió el penal de la consagración. él debutó en Deportivo Luqueño a los 29 años, debutó en primera, Sí. me acuerdo. Y vos sabés Ahora que... fue, ayer alquilamos las 12 de la noche en Deportivo. Ah, no. Estaba esperando yo hoy para justamente para mensajear a Luis Vidal para decirle que entraba para figuretear, ¿verdad? Pero al final le salió redondito No, el el trabajo. Chapa, los Muy penales, bien. Y me le estaba... tocó patear el penal definitivo. Me La estaba da Ronaldo comentando. en la final de la Champions. Pero, ¿verdad? Justo. pero a diferencia, porque creo que este fue de mata-mata, fue sexto. Muerte súbita fue. Sí. O sea, él no iba a patear. Y al llevarse a uno por uno, y falló el de Rubio, metió. Vos sabés que el del lado de que el presidente, ayudante técnico, es todo. De ese lado al final le salió muy bien. Y le tuve que felicitar, ¿verdad? Gran amigo Luis Vidal. Y rompiendo récord a Copa Paraguay, 49 años haciendo el gol de la clasificación. Cuarto Sí. finalista, ¿eh? Cuarto finalista Recoleta. Bueno, ya está el tema del calor, mucha gente está escribiendo, realmente. El tema de Colonia Independencia, ya llegó la final de la liga a las 15 horas. Boquerón campeón ante Carlos Fanel. Vamos a estar con Johnny en instantes. Podrían hablar con Secretaría de Deportes. ¿Quién está el Tigre ahora? Tigre Ramírez. Como futbolista me parece que... Ya sé que capaz que el sábado que viene haga Es el 15 grados y queda todo en agua de borraja, ¿verdad? Pero para la próxima. Por eso hablamos ayer que está bien el tema de la divisional que cambió rápidamente. Una hora más para todos los partidos. La gente de Olimpia, hay una aplicación que se llama... No, no es una aplicación. Una web. Un lugar web. Una web. Poder comprar la entrada para mañana o si no en el estadio. Mañana. Lo va a ampliar, claro. Lo va a ampliar Johnny González en instante. 12:27, Edgar. Gran liquidación primavera en Guaira Pisos, 21, 22 y 23 de septiembre. Super descuentos en toda nuestra línea de productos. Porcelanatos, pisos cerámicos, griferías, accesorios y mucho más. Juegos de baño, además y muebles. Guaira Pisos, evolucionando el mercado. Informate más en www.guairapisos.com.py. Gran liquidación primavera en Guaira Pisos. Últimos días, 22 y 23 de septiembre. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique. Sí, te conviene. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan. Empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la
La Mora, casi Cacique de Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Si se puede, solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco, si se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles ingresando a www.apostala.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, gracias a Natalia Arriba, nuestra compañera de Rolanga. Me dice que, y me envía el artículo, que Pirayuya había sido nominado el año pasado para el premio Puskás. Gol en el Sudamericano. Jessica Martínez. Jessica Martínez. ¿Contra Colombia? Contra Colombia. Sí, aquí sí, mismo también. perfecto. Cosa que yo le dudé, sí me envió, gracias. Perfecto, Natalia. perfecto. Votamos la Bien, primera, bien. ya fue. Ya fue. Entonces vamos a decir, el segundo. no, y vamos a decir el primer paraguayo, varón, porque la primera fue una Está mujer. bien. Gracias, Claro, pues ya Nati. tuvimos, Entonces, sí. Bien, bien. Eh, Datazo. Para vos Sí, también, sí, Ariel. sí, ¿no? sí, No, sí. todos tenemos Brillante, que... ¿no? claro. Totalmente. Pues Vale, Además, fue un Es más, golazo. yo estaba Sí, la no me mañana acuerdo. ya con Rubén y con Darío preguntando si había un paraguayo y... El Rubén primerísimo. estaba Acá no escribe Te Don voy a decir Fede. que- y acertamos porque vos preguntaste por un paraguayo. ¿verdad? Claro. Una paraguaya Una fue la paraguaya, primera. sí. Ya tuvimos, porque como está mezclado, Claro, ¿verdad? claro. Hablábamos de la española, hay dos brasileñas, ¿no?, que están ahí dentro de la lista. Gracias a don Federico Fruto que nos escribe. Dice, hola Federico, hay una resolución de 2007, que es la que hablábamos, sobre el horario. De 11 a 15 no se puede jugar, ¿vieron? 11 a 15, y acá el segundo tiempo de los partidos se disputa de 11 a 12. Pero no es en verano. Ah, Yo creo- por eso te tenés digo, razón, yo creo tenés que- razón, claro. Y don Federico sabe Totalmente, con propiedad sí, del sí. tema. Él De estaba, tal, de tal, sí. Sí. era la Tenés época razón. suya ya como Claro. ministro de deportes, de donde 2007 aquí se recuerdan, estableció lo esas dice también reglas. Fabio, que era Raúl Vicente Amarilla, el técnico de aquel trinidense. Ah, claro. Sí. Cito Roja, que había salido de la inferior de Olimpia, un número 10. 10 clásicos. 10 clásicos, sí. Ariel, para tu reporte, tráfico de locos sobre Van Lynch. ¿No vieron el auto ese que encaró contramano el chofer del Chaco frente a Doña Virginia y le atropelló al delivery? ¿Qué es lo que anda pasando, Federico? Vi otro Ayer, también. ayer vi una locura, una locura. Había otro que chocó, destrozó su vehículo y agarró una botella de cerveza y se Y mandó le a dijo mover. a su acompañante. ese, ahora estoy viendo Caminando salió él como si Le dejó a nada. su acompañante, que era una mujer, entre los hierros de tosilla, se fue chupando una birra de 1 litro. Qué locura. Y lo que decís del contramano. El ¿no? médico del Chaco se metió 2 cuadras con mano y atropelló al ¿Qué le delivery. pasa al ser humano? ¿Cómo diría? Algo Sí. está pasando. Estamos todos Encima locos. médico de Chaco tiene paseo central. Claro, no, es una avenida de verdad, o sea, no es que vos podés... No es que se te fue el volante y entraste de contramano en un espacio reducido. Hay un paseo central y todo eso se llevó por delante. Gracias acá a quien nos envía, Jorge Morínigo. Leímos, Jorge, pero como dice Dani, el tema es la fecha.
las restricciones para practicar deporte. No habla del tema de la temperatura. Esta temperatura que tenemos hoy es realmente tan complicada. Está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Saludos para todos. Bueno, contanos, Cerro Porteño, Villarrica, contanos un poco. Sí, entrenó ayer por la tarde Cerro Porteño y luego del entrenamiento, cerca ya de las 19, casi las 20, partió rumbo a la ciudad de Villarrica, donde estaba hospedado desde ayer para lo que va a ser el partido de hoy. En principio, el juego iba a empezar a las 19 por la cuestión que están hablando justamente, el tema del calor y las altas temperaturas. Pasa esto a las 20 en el Estadio Parque del Guairá. Nuevamente, no sé si hablar de debut como entrenador, pero sí será el primer partido como ya técnico oficial de Víctor Bernay, y nuevamente un técnico esta temporada de Cerro Porteño debuta en Villarrica. Ya había ocurrido con Facundo Saba y ahora pasa lo mismo con Víctor Bernay. Cambios principalmente en cuanto a los nombres y también a la apuesta que realiza Víctor Bernay con los juveniles que han surgido de la cantera del Cerro Porteño. Alan Benítez continúa quedando al margen de este partido por una cuestión física. Arranca, a diferencia del partido anterior que lo hizo Enzo Jiménez, en esta ocasión Bernay apuesta por el chico Alan Núñez, quien la temporada pasada cumplió con el reglamento sub-20, es decir que él ya no cumple, en este caso no va a sumar a la bolsa de minutos del reglamento de esta temporada porque ya pasó la edad, tiene 20 años. Alan Núñez como lateral derecho. El medio campo también será una novedad, va a ser el medio campo titular de la Copa Libertadores Sub-20 del año 2020, antes de la pandemia, que se disputó aquí en nuestro país. Fabricio Peralta, Damián Bobadilla y Wilder Viera. 3 volantes centrales va a implementar Víctor Bernay para hoy, y de vuelta el retorno de Tobías Portillo como una especie de extremo por izquierda, ocupando allí la posición del juvenil sub-18 y empezar a sumar de vuelta minutos a la bolsa del reglamento. Son las novedades que va a tener Cerro Porteño hoy para enfrentar a Guaireña. Bueno, Juanma, confirmado el equipo que estaba mencionando. Acá nos preguntan por Fernando Romero. ¿Por qué nos preguntan por Fernando Romero? ¿Pasó algo con él? Fernando Romero volvió a sumar minutos en el partido contra Guaraní después de mucho tiempo. Sí. Y habrá que ver, Cerro desde la era Facundo Saba no publica lista de convocados. Habrá que ver si forma parte hoy de el banco de suplentes, así como estuvo también en cancha de Guaraní. Es una de las opciones que tiene allí arriba. También está Alfio Oviedo, la situación de Fernando Fernández, y ya dependerá directamente de Víctor Bernay incluirlo o no a Fernando Romero. Cecilio Domínguez no está tampoco a disposición. Habrá que ver también si aparece en una de esas, una eventual suplencia en el banco de suplentes, pero en principio no estaría tampoco el delantero que tiene Cerro Porteño, que desde esta semana volvió a entrenar con normalidad a la par de sus demás compañeros. ¿Algo más, Juanma? Habrá que ver cómo reacciona. Me dijeron que al menos el semblante de los entrenamientos, algo que parecía ser una carga o caras largas durante el día a día, ha cambiado. No es por marcar una diferencia o por hablar mal de Diego Gavilán, sino que es una cuestión informativa. Hay otro ambiente en Cerro Porteño y eso hay que ver si se refleja o no dentro del terreno de juego, que es donde finalmente Cerro Porteño necesita para poder retomar la senda de victorias y pelear de vuelta al torneo de clausura. Bueno, no es por hablar mal, pero ahora hay mejores caras. Es así el tema. Sí se podría tomar, pero mira que me parece válido porque es un momento el de Cerro, al menos el aficionado, está pasándola mal, muchas críticas, mucho descontento con el rendimiento, y habrá que ver, al final después se refleja en la cancha, es donde vale, ¿verdad? De nada sirve entrenar de buena manera si después en la cancha no, pero por lo menos el semblante, según lo que me dijeron, ha cambiado en esta semana. Bueno, vamos a ver qué semblante tienen hoy los muchachos. Partido a las 20 horas. ¿Qué perfil tiene a esta altura de su carrera Francisco Arce? Porque antes era muy paternal él. Ahora yo lo veo maduro. Sí. Te da y te saca, porque le da al chico este Cano la confianza que le da, pero cuando hace cosas dentro de la cancha que no le gusta, lo saca.
¿verdad? Sí, y también con el Capaz resto que de los no lo jugadores. hacía. Para mí se jugó, en Cerro Leonel se jugó muchísimo más por los experimentados que por los chicos. Aunque él muchas veces Por eso explicaba, digo, hay un cambio. sí, ¿verdad? pero él explicaba que no había materiales, o sea, no decía de esa manera. Se de jugó forma por un directa. bloque, se jugó por un bloque que Pero yo te es diría que se siguió. jugó hasta la última consecuencia. Y eso le Exactamente, costó. sí. Eso le costó darle su salida. Se jugó y por lo Carrascal y compañía, por más que de repente lo mandaba al banco, no tomaba en cuenta uno o dos partidos, pero después lo traía otra vez y no. Eran todos experimentados y no llegó a consolidar. ¿A quién lo consolidó? De un joven jugador de Cerro bajo su ciclo de 3 años. Pulpito, que ya estaba, ¿verdad? Pulpito que apareció, sí. Pulpito. Y después, pero para lo que era Arce en el ciclo anterior, con los Romero, Robert con Morales. Junior Alonso, Robert Morales, Junior Alonso, los Mellis, Danilo Ortiz, que en ese momento era... No lo hizo surgir, pero fue el que le consolidó y el que le lavó la cabeza porque también estaba en otra, Matías Villasanti. Villasanti, sí. Claro, porque él estaba deambulando por otros No, clubes. No, y además el famoso caso del Piqui. Cuando claro. dijo, uno entendió y el otro no entendió y las carreras confirmaron eso. Yo creo que a lo que apuntaba Federico tiene también que ver dónde y cuánto tiempo está. O sea, Cerro era su casa. O sea, él hasta se podía dar eso. Yo acá demasiado conozco, acá la sombra ni podés confiar. En Olimpia, quieras o no, él se está, y vos citabas lo de Cano. Sí. ¿Cuánto tiempo él lleva conociéndolo? Es como que, no. Acá Porque habló muy bien él incluso en conferencia, algo que no suele hacer mucho los técnicos. Y después de ese partido lo sacó. Claro, porque... En el primer tiempo. Pero acordate contra que... Guaireña. Y no es una mentira porque justo la cámara lo toma. Él lo iba a meter contra Flamengo antes de que lo dan vuelta Richard y Bruera. Por eso en el gol se lo ve ahí al que está abrazado tipo... ¿El más cercano? Claro, tipo... ¿cuál Y es? en cuanto a la dureza o... O sea, voy nomás que... No, es que desde que llegó hubo mala... no, le iba a poner en el partido más caliente y en la conferencia dijo, no, nosotros ya teníamos como un 3-4-3 con Alan, y después... Lo de Salazar fue por el cambio temprano, fue por una cuestión técnica, ¿verdad? Sí, porque no paraba. Pero yo no recuerdo en la carrera de Arce, por ejemplo, un cambio así, de un experimentado. No, sí, hizo, hizo. por un experimentado, decir. Ajá. Justo a Wilder y a Coyote, ¿te acuerdas, Mayor? ¿Quién? Sí, sí. Cuando lo manda a calentar a Aquino y a Carrascal. Sí. Y Porque salió meneando la cabeza. No, y eso fue tipo a los 15, 20 del primer tiempo. Y en la conferencia cuando le dije, profe, no te gustó porque le sacaste, más rápido lo quería inclusive sacarle. O sea, no, él Pues, tiene... hubo un cambio. Pero... Claro, El del Arce de antes y el de ahora. Porque cuando Está bien. llega a Olimpia, Claro. con la motivación a tope desde el punto de vista de hacer mejorar a varios jugadores que recuperen un nivel importante y sobre todo una forma de jugar que no lo tenía con Aguirre. Entonces me parece que él llega a un lugar en donde él tiene que demostrar toda su capacidad. El tema. O sea, yo creo que más allá de ese cambio también tiene que ver que en este momento en Olimpia él no puede argumentar lo que solía decir para explicar sus decisiones o según el enfoque de Ariel su no decisión por eso se jugó tanto tiempo por los experimentados o por lo que le dieron los famosos 2 títulos, el de la pandemia y el del milagro de 2 bocas, pero no, para completar nomás también lo de Cano y de Torres, siempre nos acordamos de ese partido contra Guaireña ese viernes, y fíjate que después a ellos no solamente los sacan el primer tiempo, sino que no los lleva a Río para el partido contra Fluminense cuando se habían ido para el partido contra Flamengo. O sea, ahí demostrás que, no, mira, si vos te la crees porque yo te llevé ahí, vos porque yo te iba a meter contra Flamengo acá, crees que este partido contra Guaireña puedes jugar nomás así. O sea, yo creo que eso sigue siendo él mismo. Pero en materia de tiempo, si antes yo te daba 2 oportunidades, en Olimpia te voy a dar media oportunidad. Claro, Yo creo que tiene que ver Enciso con eso. ¿Qué querés te diga? También. Sí. Yo lo veo muy Está participativo. mucho más activo. Muy participativo Enciso lo veo. Y también Me Arce. parece que es mucho más rápido para las decisiones que lo que hubiera sido cuando él hablaba con Cristal. Claro, porque fíjate que inclusive le piropeó de lo lindo a Julio Enciso cuando llegó el famoso tema del cartel y cuando apareció Enciso, sí, tiene capacidad. De hecho, Tranquilamente puede dirigir. Blas Marcelo nunca estuvo en el banco. Hay un partido donde lo vemos a Blas Marcelo ahí en la zona de De preferencia. hecho, la última parte en Cerro que no estuvo, se le colocó como secretario técnico, ¿se acuerdan? Él ya no estaba en... Sí, se había ido con el grupo Sí. de Dos Santos, con Julio Dos Santos Claro, en ese es que departamento. En Cerro justo decían, no, pero es Blas Marcelo, y por eso lo pusieron en la Secretaría Técnica. Y la otra vez me llamó la atención, Juanma está todavía. Juanma, Acá estamos, Fede. le tendría que preguntar a Johnny, ¿verdad? Pero te pregunto a vos.
El integrante del cuerpo técnico de Arce, que tiene un peinado al estilo Puyol, ¿quién es? No, él es Andrés Torres, videoanalista. Y bueno, el otro le llamó urgente a él, Enciso, para hacer el primer cambio. No entendí yo cuál. ¿Lo de Tucu? ¿Con Otálvaro? Le Le llamó de Silva. arriba, Ah, y toda la prensa se dio vuelta a mirar y ahí bajó él con otro Claro. asistente, bajaron porque ahí rápido. suelen estar justamente lo ¿Será del que era equipo. para mostrarle algo, para mostrarle al Tuco por qué le sacaron? O ¿O yo- ¿Cuánto le desbordaron? Datos No, de no, Claro, por eso digo, Claro. ¿y por qué le sacaron? Mira, te sacamos Yo- por esto, por esto, por esto. Yo creo que habrá sido para confirmar lo que veían en nivel cancha. Ah. Porque viste que arriba se ve mejor alguna Claro, porque en cuestión. pleno partido le llamó, y Sí. bajó en pleno partido y toda la gente miró y yo miré ahí y lo vi al señor. Bueno, repetimos, Cerro Porteño para hoy, Juanma. Jan Fernández, Alan Núñez, Jorge Morel, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo, Fabricio Peralta, Damián Bobadilla, Wilder Viera, Pachi Carrizo, Tobías Portillo y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar esta noche a Güereña. Gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a Y todos. acá para completar lo que hace rato estamos hablando, y está bien cuando vos mencionabas a Federico Fruto, que también llegó a ser ministro. De deporte, Claro, creo que en esa época todavía era Consejo Nacional, ¿verdad? No tenía el rango de, pero después vos sabés que pasaron por varias manos, porque veo que también con Pechi, y la última, la que vale, es la de Fátima Morales, ¿verdad? Hablando de gente que uno dice que estuvieron haciendo, y en realidad era lobby y compañía. Y la ley habla de horario de verano, pero De fíjate, verano. fíjate lo desfasado que está todo, porque dice horario, el artículo resuelve establecer la recomendación de no realizar actividades deportivas en predios deportivos al descubierto o actividad física al aire libre que signifique exposición directa al sol en todo el país, a nivel profesional, amateur y de escuelas deportivas, porque acá ya nos reportaban inclusive ya cuestiones de intercolegial, escuela de fútbol, en el siguiente horario de verano, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de cada año, en horario de 11 a 16. Pero ¿por qué yo hablo de lo desfasado que está? Habla de horario de verano, pero dice desde el 1 de noviembre, Claro. y le decimos que el horario de verano este año, por ejemplo, va a ser el 1 de octubre. O sea, ahí ya tenés un desfasaje, debería haber una sincronización, ya que tienen todo el mismo loguito, el tema del CM, decía, espera, che, de la Secretaría Nacional de Deportes, ¿dónde está Tira, dónde está Colorado? Acá tenemos una circular que habla de, horario de verano. Y el 1 de octubre, horario de verano, en el 2023. Pero acá dice 1 de noviembre. Y por ejemplo, pusieron hasta el 31 de marzo. Y el 31 de marzo ya rige el horario de invierno. Porque recordemos que, ya que era más popular el horario de verano, se fue levantando y este año va a ser dentro de 2 domingos. O sea, el primer domingo de octubre. Pero esta resolución, esta ley, fue del 2018 y fue en noviembre del 2018. Algo pasó en esa época. Nos estábamos quejando seguramente. ¿Qué tal? La señora estaba. Sí, por eso. No, seguramente pasó algo que hace cuando le hacen jugar. Entonces, fíjate, no hay previsión. No es que firmaron en junio, julio o agosto. 13 de noviembre, en pleno calorazo, pusieron este régimen de decir, no, prohibimos. ¿Verdad? O sea, otro capítulo más de lo perdido, ¿verdad? Que se estaba y bueno, que no se rectifica en esto que, reitero, esto es algo extraordinario, que en pleno septiembre estemos hablando de ola de calor, a tal punto que el fútbol de primera división ya modificó el horario original para este fin de semana. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, Estaciones Adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido
partido. Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Lubricantes Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. 12:51, aquí nos envían la foto de una filmación en un video. Gracias a Marcel Escano. ¿Por qué no corre tráfico a Madame Lynch? ¿Por qué? Porque un camión de basura se descompuso y está atajando todo. Imagínense ahora por el abasto ahí, esa zona, a esta hora. Sigue la gente opinando del tema del tiempo, los esa compañía. Fabricio Peralta nos suma como sub-20, no, este es sub-18. No, además él tiene más de 20 años, luego. Ya. Sí, sí, sí. 21 creo que... ¿En serio? Sí, sí. Está llegando medio tarde entonces, ¿eh? Respecto a lo que solemos ver, ¿verdad? De otros jugadores. Vamos a estar con Johnny instante. Fabio, ¿qué tiene que hacer mañana el 2 de mayo para ascender directamente? Para ascender directamente debe ganar su partido. Un empate ya prácticamente lo deja ahí al borde porque matemáticamente le puede dar alcance todavía a Recoleta. Justamente que está con la motivación muy alta después de clasificar ayer a los cuartos. Entonces, ganando, ya no hay nada que hacer con el 2 de mayo. Va a ser equipo de primera división en el partido que va a tener mañana ante el 3 de febrero. Un equipo que viene mal también con deudas en el plantel. Estaban analizando la posibilidad de no presentarse. Querían hablar con las autoridades del club, los jugadores, para poder Ahí tener... tiene la tabla acá. Freddy Irala me dice un empate le basta el 2 de mayo. Sí, podría ser. Porque en el caso, o sea, tiene el criterio de desempate a favor. Claro, sí.
Sí, exactamente. Sí, el sí, empate. sí. El empate es. Gracias a Freddy, el empate Gracias, es. Freddy. Bien, bien. Guaren, ahí está. El hombre inmortalizado para la Copa Paraguay con su entrevista con Ronnie Redes. Claro, sí. Hoy viernes 22 de septiembre en Farmacias Catedral te brindamos 50% de descuentos con la tarjeta de crédito Banco Sudamérica directo en caja y sin límite de compra. Aprovecha y pasa por cualquiera de nuestras sucursales o hace tu pedido al 627-7000 WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Qué calor ya hace en este ñembo invierno paraguayo. ¿No querés ver en enero? Por eso mismo, en Inverfin lleva hoy tu aire acondicionado Fama en imperdibles cuotas desde 194.000 guaraníes. Y además, con instalación gratis en nuestros modelos de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Aprovecha ya y a hay más información en nuestras redes como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi, el jamón de pollo Ochi. No sabéis lo que son. Ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparás una rica ensalada con verduras frescas y enrollás la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras. Jamón de pollo Ochi, recomendadísimo. Productos Ochi, lo mejor. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Y llegó el WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Revotec impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Revotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Revotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 desde la web www.corona.com.py. Un saludo para Walter Rabinovich. Me dice, luego de 2 semanas en cama, por fin me trajeron mi radio de 2 pilas. Estoy con neumonía y sinusitis. Fuerza, Walter, ¿eh? Fuerza, Walter. Dice todo lo que cambió. Hubo torrente informativo, había sido, estuvo desconectado 2 semanas y ahora se encontró con varios cambios. Abrazo, Walter. Un camión ocasionó que otro camión choque. Yo vi el camión parado, pero choque de camiones bajo el túnel, ahí en Madeleine Lynch. Imagínate lo que debe ser eso. Y está el camión ahí todavía. Yo creo que habrán sido, ya que Walter citaba el lapso, las 2 semanas más cambiantes, porque hace 2 semanas, acá en esta mesa estábamos analizando lo que fue el partido de Paraguay contra Perú. Un viernes, lo claro. bien que jugó el primer Sí. tiempo, después de mucho tiempo sentimos cosas. Sí. Decíamos ahora Venezuela. Después lo de Cerro, que Estaba- era más una extensión, pero no lo de la selección. Ese fue el viernes que Fabio golpeó la mesa. No, ese ya fue. Eso ya fue después de la previa de Venezuela la fue ese, previa de martes. Venezuela, pero Martes fue eso. Viste que hoy es viernes. No. Ese viernes fue la charla que Yo le trataste de cagón ese viernes. Sí, Y y la bueno, charla por eso ahí. golpeaste la mesa, No, pero el sí. tema No. de golpear fue La previa de Venezuela. la Yo quiero que previa. yo te dije, yo ¿Viste quiero cuando estamos ganar. analizando el Estaba Quiero que equipo? tengan miedo, no quiero que tengan miedo. Porque Ah. quieras o no, el viernes todavía había una sensación, o sea, viste que hablábamos del Sensación de vaso, injusticia. claro, Ese el viernes, medio vos- lleno y el medio vacío. Entraste a la charla que estaba teniendo Ariel, una charla bien animada, y inclusive igualando el estilo más o menos de cómo hablaba, ¿verdad? Claro, no, pero por eso, en 2 semanas lo que fue realmente tremendo.
En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Compra en grande y ahorra en grande. En Arete, todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así llevas más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Universidad Autónoma San Sebastián. Carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021 574 745 y WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021 729 1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Federico, saludos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Eh? Bien, Federico. Bien, bien, bien. Fabio, a Dani, ¿Qué tal Ariel, afuera? ¿Qué tal Edgar. afuera el tema, qué? No, Amorcito. por eso vengo. Vamos hoy a habilitar a partir de hoy, se va a democratizar. Poneme una música, hermano. Llegó la democracia al bloque del tránsito. A partir de hoy, los amigos del WhatsApp van a ser responsables del bloque. Nos van a decir ellos, porque este tema de estar buscando en las aplicaciones, que esto y que... Ahí está. No. La verdad está en la calle. Ahí nos enviaron con video y todo. Más limpio ahora. Está muy complicado. Señores, hemos salido de nuestros cuarteles para defender a la República del Paraguay en este momento de grave crisis moral de los conciudadanos de esta república que reciben una información o equivocada, errónea o con resbalones de parte de nuestras autoridades. Por lo que hemos decidido salir a las calles, hacer que el pueblo reporte qué puta es lo que está pasando en la calle. ¿Qué pucha es lo que... ¿Qué es lo que está sucediendo en las calles? ¿Quiénes más que los ciudadanos de esta república bendita para poder expresar los embotellamientos, las malas costumbres de la PMT, zorros y otros, de personas que manejan de manera irresponsable? Democratizamos el bloque de Petrobras. 0972730730 y yo, los saluda Johnny. Vamos a Petrobras, hermano. Voy a contar mi experiencia ya ahora mismo. Dale, métele hoy. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. 0972730730 La Perrada. Bueno, ¿dónde hay embotellamiento ahora mismo? Envíen su 0972730730. Ahora,
Yo tengo una experiencia de terror. ¿Ahora? Sí. Bruno, te saludo de acá de Encarnación. Bruno, ¿ni en vos hay cotería? O sea, viernes por ahí tereingo y nace dúo. Sí, cierto. Bruno, invítame lo que está consumiendo, ¿será? ¿Qué pucha? ¿Realterado está, será? No. ¿Vos le bajaste algo potente para eso? Sí, café tomé, papá, café. Bruno, zona Obelisco, Bruno. Una locura el tráfico, hermano. Zona Obelisco, ¿no? Por eso bueno, está el internacional, vamos a recibir también, Pico. ¿Qué tal, Bruno? Yo estoy acá en Médicos del Chaco, o sea que choferes y auxiliar Yala, no anda el semáforo, un quilombo. No anda el semáforo. Zorro no hay por acá. Bueno, atención, no anda el semáforo, muchachos, choferes y Eusebio Ayala. No puede ser, ¿cómo que no anda el semáforo hasta ahora con el calor? Bruno, Jauce, botella de guanda, hay embotellamiento, Jauce, botella de guanda, chicos, botella de supermercado. Botella de cerveza, ese no entra en el tránsito. No, acá en la rotonda del área 1 de Ciudad del Este, en la bodega, los muchachos ya se están empezando a embotellar. Un embotellamiento ahí. Es otra cosa. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal, amigo? Y acá en Pilcomayo seguimos los camioneros, seguimos acá. No hacen nada las autoridades paraguayos, no hacen nada. Ayer pasamos 4 y ese último. Bueno. Le jodieron todo, los curepas le jodieron a los paraguayos. Un montón yo mañana en mi curerí, Bruno. Qué valor. Quiero contar la experiencia, ya lo saludamos a Johnny y nos vamos a la Olimpia. España y San José, frente al colegio San José, está trabajando una señora de PMT, un señor, perdón, de PMT. Un poquito más adelante estaba una señora trabajando también. Pero ahí, con este calor, hermano, el PMT trabajando, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora están saliendo los chicos del colegio. Pero el tránsito ahí en España y San José es una locura. Vos sabés que ya no da más esa zona. Y encima en la esquina hay una estación de servicio. Enfrente está el colegio. Después no sé cómo se llama esa calle que baja. España y San José, la calle que baja. Es una locura. Ese tránsito ahí es ingobernable. Por más que esté el PMT. Y encima otra vez había un colectivo y había un, no sé, tipo de estos trasganados, no sé qué es lo que estaba transportando. España y San José, si pueden evitar. Y ahora me acuerdo, si van a pasar por su Petrobras favorita, pueden hacerlo. Ahí pueden tomar, dentro de la Petrobras pueden tomar juguito, su Coca-Colita, pueden tomar una cervecita también, ¿cómo no? Sí. Sandwichito, pueden tomar, pueden tomar ahí agua mineral, comer su, no sé, milanesa, ahí hay sándwich de milanesa, tomar el café. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Vení a Bristol, lleva tu aire Split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita, y a cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Involucrados 2 camiones recolectores de basuras y un vehículo, un accidente, nos reporta acá uno de oyentes. Madame Lynch, embotellamiento pasando el semáforo que va al CIT, nos dice entonces el amigo del WhatsApp. Muchísimas gracias realmente. Un saludo al querido Gustavo Balbuena, él siempre está en la sintonía. Muchas gracias por tu comentario, Gustavo, muy constructivo como siempre. Vamos a Johnny, está el móvil Exbri. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día. Saludo para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. Me quiero quejar del señor. ¿Cómo no? Adelante, Johnny. Muy democrático. Sí. El tema de los de tocar bocina, los semáforos. Dicen que van a multar a la hora del más. Pero ¿cómo vamos a hacer, Bruno, con los conductores que están en el semáforo? Ya le dio, ¿verdad? Hace 15 segundos y está mirando su celular. Mujeres que se pintan en el semáforo y ya te da rojo y no se mueve. Hay que poner también otra ley entonces para, en este caso, cuidar a los conductores que quieren salir, quieren pasar, y los que no le permiten. Yo te cambio la pregunta, ¿cómo va a hacer para comprobar y para multarle a la persona que toca que le toque la bocina al otro?
Eso, Pico, ¿están, ¿en serio me decís que están analizando dónde? ¿En qué? Sí, van a multar. ¿Pero dónde? ¿En qué municipio? ¿En Asunción? Sí, no, aquí la municipalidad. ¿Pero cómo vas a comprobar? Y seguramente va en flagrancia. Está un policía allí en la esquina y se escucha tocando la bocina y ahí sí te van a multar. Y bueno, pero vos le vas a decir, no, yo no toqué la bocina. ¿Y cómo vas a comprobar? Sí. Pero digo nomás. No, hay palabra gente contra... que- No, pero Johnny, si pasa eso con el semáforo rojo, te dicen, yo pasé en amarillo, te dicen. ¿Y cómo comprobás? Hablando de eso amarillo, se va a multar también ahora. No, por lo menos eso podés comprobar ¿verdad? Con la imagen, sí, de ¿verdad? cámara. Pero el bocinómetro, pues no hay. En realidad, pero el más ahí está el bocina- celular. ¿Eh? Con el celular se Bueno, escucha pero la parte... y el PMT va a estar grabando 24 horas Y así hacen con el amarillo y el rojo. Si vos te querés hacer no, pero acá está ahí el chequeo VAR. Sí, así me callo. Y así hacen con el tema del radar, esto ya a nivel caminera, ¿verdad? Mm. Porque vos tenés una muy buena ruta, pero cada municipio tenés que ir a 60, te dicen. Y así. Ah, yo no sabía esto, Johnny, sinceramente. Bueno, ¿vieron? No sé si comentaron lo de Suárez. Sí. ¿Ya comentaron? ¿verdad? Pasamos. Bueno, lo estaba escuchando Juanma, tema de Cerro. Vamos a Olimpia, después quiero plantearle algo sobre el tema selección paraguaya. Johnny, lo de Olimpia. Juega mañana. Olimpia está... Acá, no sé si llegamos, creo que yo les planteé, pero no pudimos extender mucho el tema. Si Olimpia ahora es candidato al título o no está en condiciones Olimpia. Vos sabés que tocamos, capaz no Pero era sobre el profundizamos. final, ¿verdad? Sí, y particularmente dije todavía. Está en buen camino, pero el todavía tiene que ver con la combinación del sábado, porque si hay una combinación negativa, es como el tema del ludo, de la oca, o sea, estos juegos de mesa donde vos estás avanzando, Olimpia está avanzando, pero todavía no puede tener ese rótulo. Ese rótulo lo va a tener si gana mañana, pensando que gana Libertad. Para mí le va a Se afectar a tropieza. Libertad el cambio de técnico. Pues sabes que yo no Para creo, mí no- le va a afectar no creo porque eso. está bien un joven profesional, pero también Pero no está vos la va- cuestión del pero automatismo. vos basás la candidatura Atención, de adelantamos algo. Perdón, muchachos, discúlpenme que les interrumpa así abruptamente, pero vamos a adelantar esta información. Ya estamos buscándole a los protagonistas ahora mismo. Atención, adelantamos esta noticia. El plantel de Guaireña abandonaría la concentración por deudas. Esto de cara al partido justo de hoy frente a Cerro Porteño a las 20 horas. Aparentemente, y esto vamos a confirmar, tenemos que hablar con la dirigencia, con algún jugador, con alguien del cuerpo técnico, por favor, Wilson. Adelantamos esto, vía Wilson González. Plantel de Guaireña abandonaría la concentración hoy por deudas de cara al partido. 20 horas que arranca en los parques del Guairá. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Pero me estabas diciendo, Dani, Ariel. No, yo le preguntaba a Ariel, porque viste la pregunta de Bruno es si es candidato Olimpia. Vos basás gran parte en... Coincido en esto, Para este mí fin todavía. de semana y el partido con Libertad. Y yo creo que le va a pasar factura a Libertad el cambio de entrenador. Olimpia está avanzando, pero dentro de esos avances no podemos decir que en los últimos dos partidos haya hecho el gran juego, ¿verdad? Sí, la contundencia, tareas que no se hicieron bien contra Ameliano, que si no fuera porque Ameliano no tiene jugadores de jerarquía de arriba, era otra cosa quizás el partido, pero después sí, apuntar a la contundencia de un equipo que a partir del primer gol manejó mejor el partido, ganó en confianza, pero que ha mostrado también momentos de tambaleo, como aquel partido contra el partido anterior de General Caballero, donde si bien jugó bien el primer tiempo, en el segundo tiempo hace un gol extraño, porque Pero no ganar el se partido te da merecía. seguridad, confianza, Claro. 7 goles en 2 partidos. Como ya se va agrandando. Sí, pero yo creo que tiene que seguir avanzando, como dice Dani, pero hay señales, hay buenas señales, sin dudas, pero hay que seguir viendo cómo evoluciona este equipo. O ¿verdad? sea, vos, Ariel, por ejemplo, suponiendo que mañana Olimpia empate con Tacuare y Libertad gana, igual Olimpia, o sea, igual vos le ve a Libertad desinflándose. Sí, no, independientemente de eso, después que Olimpia y Cerro aprovechen ya va a ser otra cosa. Claro. Habrá que ver si Cerro reacciona también. Pero a mí me da la sensación que Libertad le va a afectar este cambio de entrenador.
No es lo mismo. Sí, pero, gira, Y toda una rueda, muchachos. O sea, falda. Olimpia está a 8, pero juega en Tuyucuá el miércoles. Por eso. No, por eso yo te decía lo de Hasta todavía. un empate para Olimpia no es mal resultado. Y Cerro gana hoy. ¿A cuánto va a quedar de Libertad? Va a quedar a 3. Bueno, 3 puntos para comenzar la rueda. Libertad juega contra Nacional. Mañana. En el estadio Arsenio Rico. Nacional siempre, en el buen sentido de la palabra lo digo, es jodido. Sí. No, es un equipo fácil. Hablando de lo anímico, Nacional viene de ganarle a Luqueño por la liga y de eliminarle en la Copa Paraguay y es cuarto finalista. Y hasta ellos pueden entender que ya los astros están medio unidos. Para que se vea cómo es, ¿verdad? Porque siempre hablamos de lo mismo. Y Cerro no está, Ariel, pregunta. No, ellos le ganaron a Olimpia, empataron con Cerro, con Libertad perdieron. Pero digo Nacional que contra los grandes le fue bien, como para pensar que le puede traer una dificultad. Yo decía que utilizaba la frase de Arce, ¿verdad? La percha, la ropa de candidato la tiene Olimpia. Pero más que Cerro ahora. Ahora mismo sí. ¿Y Cerro? Claro que sí. Pero Cerro numéricamente está mejor que Olimpia. No sabemos cuál es la sensación de ganar. Pero numéricamente hoy gana Cerro y se pone a 3. Bueno, ahí ya cambia pero no, vamos. Y bueno, el propio Juanma le decía que están todos sonrientes con vos Bernay mismo ahora. acabas de decir que tener la percepción que me parece válida, que le pueda costar la libertad con el técnico, ¿verdad? Y yo creo, pero también planteando para un poquito a futuro, me parece que Cerro está mejor desde el punto de vista numérico. Discutible por objetivo. Bueno, pero estábamos hablando que hoy van a cambiar muchas cosas dentro del plantel del equipo. Se supone. Y toda su posición. Porque estamos hablando de su posición, proyección. Entonces me hace pensar que, mira cómo está Guaireña. No sabe si se presenta o no, que se va a presentar seguramente, ¿verdad? Pero para mí es otro elemento de presión para hacerlo, el famoso ¿cómo no le vas a ganar a un equipo que está en... O sea, ya abandonaron, ahora me dicen la concentración los jugadores. Por el pago de salario adeudado. Pero mira que numéricamente... Nosotros hablamos con el presidente. Lástima que cuando hablamos con el presidente, ¿cómo es Darío? ¿Cuánto? Darío Cristaldo. Darío Cristaldo era... No quiero recabar 6.000 personas, estamos bien y bueno, ahora la información en la segunda hora ya del programa es esta, ¿no? Le hablaba a Ariel del tema de la auditoría que le dijiste al presidente. Reconoció que estaba eso ahí. Y no estaba muy adentrado con el tema de la 3 meses de deuda, me dicen. Bueno. Lo que pasa es que... Pero aprovechan pues los jugadores que es un partido de alto interés. ¿Quién le preguntó el tema de la plata de Rosario Central? Yo le pregunté. ¿Y qué te digo? Que estaban esperando ya. Estando ya. Ustedes saben mejor, ustedes saben más, era. Y una plata muy grande para lo que es Guaireña. $180,000. Después cuando le preguntaron el tema de lo de la televisión, dijo, no, es como que nosotros estamos en otra. O sea, lo que pasa es que ahí se encontró faltante. Cuando fue Libertad fue el campo de juego que estaba todo en... Sí, que parecía no sé, donde... cayó una bomba atómica aquella oportunidad, Pozos y compañía, y se había postergado el partido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahora no se sabe a ciencia cierta si va a haber partido o no va a haber partido. Yo creo que el tema de la concentración es el tema. O sea, la concentración. Para mí Cerro hoy está por encima de Olimpia. Mirá que es lo que te estoy diciendo. Desde el potencial Olimpia, de lo que se mostró para mí la Cerro. Fecha. El cambio de aire le va a venir bien a Cerro. Pero yo pregunto, es más, te digo, hoy yo presagio contra Gavilán. Yo presagio. ¿Cómo jugaba con Gavilán? Digo contra, no es ningún acto fallido por lo que Juanma contaba. Pero lo de Juanma fue espectacular cuando dice, no estoy como suponiendo algo, pero hay otras caras durante la semana, ¿verdad? No, sí criticar a Gavilán, ahora le den cara mucho más, sí. Pero, a ver, por ejemplo, Pachi va a jugar de extremo por derecha con Churín, de delantero. Pero... Sí. No, o sea, hoy Cerro va a jugar indefectiblemente mejor. Yo presagio que te digo que Cerro no levanta. Yo creo que sí, hoy Cerro no levanta. Hoy va a tener otro aire Cerro. Acordate de mí, Dani. Este es otro Guaireña también, ojo con eso. Más allá del problema que pueda tener, ¿verdad? Este es un equipo diferente, equipo fuerte, duro, en su cancha ahora gana partidos, ha ganado confianza. Y Cerro es como que está dentro de esta faceta, ellos mismos dicen técnico interino, y me parece que le van a dar mucho margen. Y desde ese punto de vista me parece que por eso es que le dan toda la licencia. Y fíjense, usted va a jugar, no digo con juveniles, pero va a refrescar el equipo con chicos, ¿verdad? O sea, con jugadores
Más jóvenes todavía. Sí, vamos a dejar de decir chico, por favor, por Bobadilla y Viera. Desde la frescura no me digo, ¿verdad? No, que vamos a dejar de decir chico por Bobadilla y Viera. No, ya son grandes, ya cierto, son... el periodismo tiene que cambiar también, Sí. 20, 21 años, chicos. Los caras sucias, no, sí. Entre comillas, para Pero ya decir, en Europa los 18. sí. Y para eso está Bernay ahí, para hacerle jugar a todos. Viera se fue a préstamo a General Caballero y todo volvió. Y si se prenden los dos, qué lindo va a estar el campeonato. Por eso yo consideraba que las dos victorias de Olimpia le vinieron bien, porque si Olimpia no ganaba los dos partidos, está frío el tema, esperando la reacción del Cerro. Está Guaraní, que el hincha Guaraní decía, pucha, tenemos el mismo puntaje que Cerro, sí, ¿verdad? Y nos están sacando. Pero tiene su bemoles también Guaraní, a pesar que ellos mismos apostaron, dijeron, tenemos que jugar contra el Libertad todavía. No, y el Guaraní Olimpia, que juega la segunda rueda contra el Libertad, contra el levanta Olimpia. la mano a lo que ustedes decían que Sí. numéricamente es inobjetable, no. Va a decir, no, y ellos tienen 2 puntos más porque jugaron un partido más. O sea, Olimpia está a 2 puntos de Cerro de Guaraní porque ha jugado un partido menos que Cerro de Guaraní. Lo que pasa es que al ser ese partido contra Libertad en Tuyucuá, vos tenés que ganar, pero mirando a largo plazo. Pero No ¿en qué perder puede también afectar un buen lo que dice resultado? Ariel, que el cambio de técnico le puede pasar factura a Libertad ahora? Para mí no va a cambiar Yo mucho creo el que resultado. yo creo que en Libertad pensaron eso, por eso el cambio es el menos cambio de todos. Va a dirigir a alguien que creo que les digo, va a jugar la Tacuara le lleva, Pero hay que tener Tacuara le lectura lleva de casi partido, dificultades, De que acuerdo, sea, claro. nada que ver. Totalmente de No es así, acuerdo. porque Totalmente de acuerdo, porque igual que Garnero. uno de los problemas de Vos tenés Gavilán, que... uno de los problemas de Gavilán fueron los cambios. El pienso Porque vos podés cambio decir, táctico. este equipo juega solo, pero a la hora de hacer los cambios, ¿quién lo hace? No, yo estoy de acuerdo. Porque si no, A ver, los hay clubes que que van a ver- contratar Hay técnicos. que ver cómo le mían los jugadores Sí. también, porque es ¿Cómo qué? un profesional que... Yo creo que los jugadores van a colaborar porque no es que fue una No, Patito salida, aquí no es muy ¿verdad? respetado. Patito por eso creo que está ahí. Claro. Por eso está. No fue una salida por malos resultados, no una salida que fue muy especial por todo lo que ya sabemos. Y acá el hombre fuerte es el que lo pone también a Galeano. Sí, claro. No tengo ninguna duda que él eligió y los jugadores van a respetar Claro. eso. Pero está el tema de los cambios. Cómo hacer el cambio, en qué momento, ¿no? Eso es importante. Yo creo que lectura de partido, Garnero te podía hacer un doble lateral izquierdo en cualquier momento con Jiménez Claro. Espinosa, lo de Melgarejo, en qué momento Tacuara, en qué momento Roque, no. Porque son 11 fechas, son 12 Muchísimo. partidos. No son O sea, dos, no son tres. Si fueran 4, vos decís, bueno, va a pasar rápido, Toda pero una rueda. son muchos partidos. Pero muchachos, a ver, para ir a Johnny, porque Johnny se estará poniendo furioso. Entró para quejarse del semáforo. Y ¿verdad? bueno. Multa ahora para el que toca bocina en el semáforo. Y lo que se queja es que es cierto lo que dice Johnny. Hay gente que mira el celular, es maldito. Yo, ¿sabes qué hago? Yo no quiero tocar la bocina. Yo le hago un tiki-tiki con la luz alta. ¿Verdad? Pero también e hay gente igual que no no le gusta reaccionan, enfrente, por están con ejemplo. ese maldito Pero celular. está lo otro también al revés. Por ejemplo, en mi caso muchas veces me pasó. Yo estoy enfrente y ni amarillo, apenas amarillo se enciende. No, ya te tocan, eso ya bocina, es eso pasa que ¿Y eso sabes es- qué hora? A las 6 de la mañana, hermano. Yo A las 6 de la felizmente mañana. no ando armado. ¿Eh? Felizmente No, ando pero armado. Ariel, ayer no dejaste, te enojaste. Ahora ya Eche, democratizamos no, por no, eso. Detesto No, el no, espera, arma. espera. No voy a usar nunca porque es muy posible que si utilizo Vas a descargue matar- todo. vas a matar Mate gente, sea un ¿eh? asesino. ¿Eh? Entonces por eso dejé de hacer. Espera, Ariel, o sea, Ariel, no voy a usar nunca. entre tu abandono Dejando de usar, ¿quién anoche- dejando de usar? ¿eh? No, Con Ariel. el Fiat negro usar. Tenías un boca Con el y... Fiat negro no hagas calzón, ya la hago. ¿Eh? No, mira, pues. Pero Ariel, entre el abandono final de ayer y esta esta confesión, No, arma no. yo sea. creo que acá No, va a haber es muy peligroso. convocatoria. Vale, entonces. Pero en serio hay gente que no tiene tolerancia, o sea, no sé, ya se apura demasiado porque no podía pasar amarillo. Se enciende amarillo y ya te toca la bocina. Impresionante. Qué locura, ese. Bueno, estamos indagando sobre el tema Guaireña, abandono del plantel O sea, si vos ayer tenías- de la concentración, 3 meses de deuda. Ya estamos con Johnny. Acá dice un oyente, no hay pico promoción de Quintaña Lola por el calor que hace, dice. Justo ahora le vas a No, ahora ahora que ahora hay que facturar. ahí no hay portación, ¿verdad? No, porque Ariel lo que acaba de decir, Guaireña está en manos de un herrero, secretario del actual gobernador. Dice, bueno, qué fuerte esto, el mensaje directamente de... Bueno, hola Cardinal, se nota formalmente cuando está Bruno es otra cosa. Dice, ¿cómo? ¿Formalmente en qué sentido? Formalmente... formalmente es que... ¿Pero para bien o para mal?
Formalmente. ¿Eh? Desde para bien, creo. Para bien, ¿verdad? Claro. O dejo otra vez, Federico, estaba conduciendo. No, por favor, no. Bueno, aguantame, Johnny, por favor, un break de 5 menciones y estamos con Johnny para lo de Olimpia. A nivel internacional no se nos está escapando, lo tenemos bloque, ¿verdad? Internacional. Tenemos todo todavía. Bueno, o sea, faltan los dos. Local y destacado. Lo de destacado internacional. El bloque ya democratizado de Petrobras ya está. Acá repite el amigo Félix, chofer de Ciudad Ayala. Sí, semáforo es horrible. ¿Cómo puede ser que no? No sé. Es que con este calor, hermano, explota todo lo que hay. Yo no sé el tema corriente de la... muchas casas van a tener problemas. Yo el año pasado tuve problemas en mi casa del tema electricidad y no sabe lo caro que es. Primero conseguí un electricista, segundo los materiales y tercero, hermano, ahora sí que es... Por cada foco no sé. Electricista ahora, hermano, es un, no sé, médico. Más que un médico gana, está bien. Yo no digo que esté mal. Pero son personas muy profesionales, ¿verdad? Porque te tienen que ir a arreglar un tema. Claro. O capupata con este. Imagínate ahora cuánto tenemos de temperatura ahora mismo. Yo creo que ese servicio es el próximo a vender. Acá me acaban de enviar un... 40, calor 38 un ratito. Y en cada ciudad, ¿verdad? Porque las temperaturas son diferentes en la ciudad, ¿sí? Asunción 39.4, sensación térmica de 46.2. ¿Dónde es eso, Federico? Y esto lo informa una persona que siempre se ocupa de esto. El señor Anthony Páez. Siempre se ocupa de lo... Es muy bueno en el tema de los fenómenos climáticos y toda esa cuestión. Su cuenta lo vamos a seguir por el tema. Ah, bueno. Vamos, Edgar, por favor. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueño Lar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea alta de somiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Pero cambiar el cablerío de la casa no abarata el precio del consumo, solo evita que se incendien los cables, dice acá el amigo del WhatsApp. Luis María nos reporta desde Surubí, ¿cómo se dice? Surubí. Surubí es verdad, pero el plan escribió con 2 i. Es chetito, Luis María. Surubí. Zona limpio. Mira, el tablero de su camioneta marca 43, hermano querido. Ñande, ya. Johnny, ¿estás ahí? Me parece que está bien decir Surubí. ¿Verdad? Surubí. Surubí chiquito. No, Surubí chiquito. Para mí es Surubí. Siempre se escribe, claro, Surubí, con la I latina está. Y latina, perdón por la ignorancia, discúlpeme, pero ese es el lado allá de donde están todas estas... No, hacia el límite, no, el mono y eso tiene su quintal. Y eso es lo que te puedo decir. Ahí vive gente de mucho caudal. No, hay inclusive un barrio cerrado. ¿Cómo que se llama? Ahí se llama. Surubí, así se llama. No, hay otro. Hay otro. Luis María, manda un poco tu... Ahí está escribiendo Luis María. Altamira se llama el barrio. Ahí están todos los chetitos. Bueno. Yo me fui a la casa del mono. Él me envió el amigo Serafini y tenía realmente un mono enorme ahí en su quinta.
Es muy Es lindo un lugar, bosque. Surubií. Entonces, bueno, Sí. está muy bien. Johnny, te escuchamos atentamente. Sí, señor. Anticipaba Francisco Arce la posibilidad de cambiar futbolistas para el partido del sábado, 17:30 finalmente, en principio 16:30, pero con esta temperatura, entonces se pasa para las 17:30. Y mirando lo que ha sido el partido contra el equipo del General Caballero, se retiró muy cansado Tito Torres, Alejandro Silva, que culminó el partido, pero con un cansancio también. El caso de Richard Ortiz, que jugó con la selección nacional, después jugó contra General Caballero, volvió a jugar esta vez ante el equipo de Ameliano. Entonces podríamos decir son los candidatos para descansar: Alejandro Silva, Richard Ortiz, Tito Torres y probablemente también el Tucu Salazar. Recordemos que Salazar se había golpeado en ese partido contra General Caballero en la cabeza, arrancó el partido contra Ameliano, pero por cuestión de rendimiento fue cambiado, ingresando Sergio Otálvaro, y estaría apareciendo el colombiano como lateral por la zona derecha. Mirando lo que fueron los cambios de Francisco Arce, aparecería Marco Gómez junto a Hugo Quintana por Richard Ortiz y por Alejandro Silva. El otro cambio podría ser el ingreso de un delantero más, que podría ser en este caso Guillermo Paiva, y pasar como cuarto volante a Alan Cano. Cumplir con el reglamento, 59 minutos estuvo en el campo de juego ante Ameliano Alan Cano. Entonces de a poco va sumando Olimpia y continuará para el partido contra Tacuary. De esa forma, sacando limpio y sin tener la práctica más importante, que será hoy del equipo de Olimpia, sería con Juan Espínola, Sergio Otálvaro, Junior Barreto, que jugó muy bien el partido contra Mediano, ya lo había hecho también contra General Caballero, ingresando por Johan Romaña al arrancar nomás el partido. Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Alan Cano. Adelante, Brian Montenegro junto a Guillermo Paya. Consultaba el caso de Brian, a ver si él no sintió esta seguidilla de partidos, y me dicen que no, que está bien y que seguiría en el equipo titular de Olimpia. El hincha franjeado para el cotejo del sábado ya podrá comprar esa entrada a zona de preferencias y también el sector de plateas. Ya digo los precios: preferencia 70.000 guaraníes, platea 40.000, sur visitante 30.000 guaraníes y también norte local, dice la cuenta de Tacuary, 30.000 guaraníes en locales del shopping, a ver, Villamorra, local tienda para grandes, y también vía web www.mientrada.com.py. En el Luis Alfonso Yani, el sábado a partir de las 14. El partido 17:30, y a partir de las 14 ya el hincha de Olimpia podrá comprar su entrada para ver el partido, el regreso del decano a Villa Elisa. Repetí el equipo, Johnny, por favor. Juan Espínola, Sergio Otálvaro, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Alan Cano, Brian Montenegro y probablemente Guillermo Paiva, para lo que será este partido contra Tacuary. Probable alineación del Olimpia. ¿A qué hora arranca el partido? 17:30. El sábado en Villa Elisa el plantel trabaja hoy a las 17 ya la concentración para el cotejo de mañana. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo. Hasta cada momento. Gracias. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Tapelu Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque
tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y estamos esperando el debut oficial de Enzo González con el Wolverhampton, y va a tener la particularidad que mañana va a visitar el estadio del Luton Town. Ahí tiene que jugar el equipo de Wolverhampton, partido que va a arrancar a las 10 de la mañana. A ver si es convocado ya para estar ahí, por lo menos en el banco, Enzo González para este partido. En la Premier, los otros partidos de paraguayos, el domingo va a estar jugando el Newcastle de visitante ante el Sheffield United, partido que va a arrancar a las 11:30 de la mañana. Y también el domingo, el Brighton, por supuesto sin Julio Enciso, va a enfrentar al Bournemouth a partir de las 9 de la mañana. Recordando que está nominado el gol de Julio Enciso contra el Manchester City para el premio Puskás a mejor gol de la temporada. El golazo de Enciso para ser premiado. Vos lo viste, hoy estuve viendo en redes que el chico Enzo González estaba practicando definición con el arquero y parece que hubo una apuesta, algo ahí. Y le disparó el primer remate, le pasaba a alguien hacia el punto penal y él definía. Y el arquero le tapó el primero y gritaban al costado los compañeros. Después el segundo recibió y metió un gol, ¿verdad? Un golazo, ¿verdad? Tiene Buen muy buena disparo. pegada. Y ahí corrieron todos sus compañeros y le hablaban todos en inglés, pero le abrazaban. Como, por lo visto que lo arropan, tipo, ¿sabes qué? Bueno, ¿no? Es como la mascota de... Sí, ya le quieren, ¿verdad? Al chico. Sí. Qué bueno que esté arropado ya así, ¿verdad? Totalmente. ¿Vos viste o no viste, Fabio? No, Ni de no, bola. no vi, no vi. ¿Vos viste, Ariel? Sí, he visto. ¿Y verdad que así fue? ¿Cómo describí? Efectivamente, cuando marcó es como si fuera que fue un gol de liga. ¿Verdad? Un partido... Porque parece que era tipo un torneito que armaron y Enzo fue el campeón. O sea, No, parece que había, ya era... algo ahí había, No, algo apostaron. pero ¿sabes qué? ¿Cuál era la reacción de los hinchas del Wolverhampton? Che, tenemos tan malo delantero que terminó ganando un chico al que todavía no lo usan, porque ya no lo usan. Pero la publicación era nuestro campeón del torneo de disparos. Y colocaban el emoticón del trofeo y la bandera paraguaya. Pero hay buen ambiente, porque la otra vez uno de los compañeros de Enciso en el Brighton el fin de semana festejó igual que en el gol, en homenaje que le hizo al United, ¿verdad? Le ganó el Brighton al United y festejó el gol al estilo Enciso. Se hicieron querer los chicos, porque Enciso ya de hace mucho. Y ahora lo que estaban contando ustedes de Enzo González. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Un saludo para Tomás, me dice, partidazo de Ábalos ayer. Otro me dice, gran partido de Ábalos, diferente con la selección. Y un amigo de WhatsApp está reportando, se está quemando en la calle de la Ande sobre Eusebio Ayala y Bartolomé. Dice, ¿qué se está quemando? Se quema en la calle de la Ande, dice. ¿Qué se está quemando? Algo de la Ande, supongo. Sí, algo de la Ande, lo escribió así, pues yo no... ¿Establecimiento Ande? No recuerdo que hubiese ahí algún establecimiento Ande. Voy a leer textualmente, vos que interpretás más. Se está quemando el calle, dice, ¿verdad? De la Ande sobre Eusebio Ayala y Bartolomé, que escriben pues rápido, luego a veces envía el mensaje de voz y te traduce. Para el transformador me está diciendo acá. Otro amigo ya me está diciendo que es el transformador
Eusebio Ayala y Bartolomé. Se está quemando el cable, me dice. Y en choferes no funciona el semáforo, así es No. que... ¿Y esto sobre Eusebio Ayala también? Ah. Y Bartolomé está cerca de choferes, o sea, una zona de furia, digamos. Y esto pero, es primavera. Está arrancando hoy el segundo día. Pero ¿y qué va a hacer de nosotros en el verano? Y lo de la Andes será, no sé, Santi Peña tiene que priorizar esto de la Andes. No, déjate de joder, será. Con gente enferma, ancianos, niños, no se puede. Vi que ya anunciaron que el voto va por los saudíes y me imagino que en cambio van a traer un ponchazo de dinero. ¿Voto de qué? Hay una expo que tipo nivel Arabia mundial quiere... y hoy Sí. el presidente anunció bastante rápido en comparación a otros países, porque son 3 candidatos: Italia, Corea y Arabia Saudita. De hecho es la favorita Arabia Saudita, y estos países no están con chiquitas. Dicen, dame tu voto y yo te voy a... y esperemos que, ya que estamos hablando de cuestiones energéticas, ¿verdad? Que eso tenga su efecto derrame, goteo para la economía y para lo que tanto hace falta en el país. Y de hecho ellos justamente lo que buscan es hacer, coronar, dirían algunos, hacer la Expo Mundial y después hacer el Mundial de Fútbol. Acá me dice alguien, ojo Bruno, en Eusebio Ayala y Bartolomé justo hay una estación de servicio en la esquina, una muy conocida, gigantesca. A este paso yo creo que la novedad va a ser donde no hay estación de servicio, ¿verdad? Por cómo yo te estaba escuchando y imagínate, por ejemplo, en tu relato cuando decía, hay una escuela o un colegio y ahí al lado no está una estación. Frente en diagonal Y bueno, está y por eso. el colegio San José y está la estación de Y servicio. ahora cada vez más con el tema de la invasión. Sabes que lo noticioso va a ser, señores, ¿en qué manzana no hay una estación de servicio? Exacto. Bueno, ahora he visto sobre Félix Bogado una estación de servicio, hermano, al lado mismo de un edificio que se estaba construyendo, o sea, se está construyendo para venta de los famosos Y después te departamentos. dicen que pierden eso ellos. 2 a 3 habitaciones, dice, Que pierden pero... plata. No, y lo que Pero inmenso servicentro, ¿eh? Sí. Inmenso, en la esquina, y al lado está el edificio. ¿Te imaginas voy a abrir? Bueno, mira, esto, qué lindo. Me da pena esos viejitos que se quedan con 2 surtidores y ni venden Coca-Cola, eso nomás. O sea, gaseosas no. ¿Viste? Están los chiquititos que no se ayornaron. En Félix Bogado hay 2. De la estación de servicio. Claro, y los otros son galácticos. De devora. Sí. Esas luces azules de LED gigante, Es como que se te abre un supermercado grande y vos tenés una Claro, cerca. así mismo, totalmente. Estamos averiguando lo de Guay. Queremos hablar con alguien en Guaireña. Nadie nos atiende, sea. Nadie habla. Dejaron la concentración los jugadores, según la información, por la deuda impaga de 3 meses de salario. Rondón ayer marcó para River. 1-0 sobre la hora ganó River. Sobre la hora, ¿no? Sí. Para poner nomás las cosas en su lugar. Y en ese partido que te reportaban los muchachos del buen encuentro de Ábalos, fue contra Talleres, donde jugaron Ramón Sosa y Blas Riveros. Allá jugó Sí, Y Blas River fue cambiado. ¿a quién le ganó River 1-0? Tucumán. A Tucumán. Atlético Tucumán. Bueno, y Racing le ganó a Newell's, ¿verdad? 2-1. Sobre la hora. Sobre la hora Sobre la también. hora. Sobre Sí. la hora le empataron y sobre la hora... Un le error del volvieron a ganar. arquero Arias, le estaban insultando todo, pues justo salimos acá a la radio y yo me iba escuchando, ¿no? Desde la cancha Olimpia. Me iba escuchando ¿sabes por qué es insultos, importante lo de que River? se vayan todos, que no queden ni uno solo gritar la hinchada de Racing y pum, gol. Y... Sí, se callaron todos. sí. El Monumental de Núñez va a ser el escenario de Argentina-Paraguay, 21 horas de Paraguay el partido. Y qué estadio maravilloso. Ahora tiene capacidad para más de 80.000 personas. Modernizaron ese estadio. Impresionante la cancha de River. Es impresionante. De hecho ya era luego un estadio maravilloso. El Monumental de Núñez. Sí, Ahora pero- es más monumental que nunca. No, ahora tiene incluso un restaurante que da a la cancha. Vos restaurante ves el partido. O sea, vos te sentás a comer, tomás, Sentás a tipo... comer y ves el partido Wow. tranquilamente. Vos sabés que ese tipo de estadio ya tiene el San Paulo de Brasil. Cuando jugó Luqueño ahí, yo me fui y vos sabés que tenía un restaurante y vos tenías La vista. el blinde del vidrio, ¿verdad? Así, y vos Claro. mirabas ahí el partido. Bueno, tenés esto y tenés el tema, estaba viendo que el estadio con más capacidad de un club detrás de el de Real Madrid y el de Barcelona, de un club digo, pues el otro estadio tiene mucha capacidad, son o de asociaciones o son
Sudamérica yo creo que no le supera a nadie. No. Sudamérica es el más grande. Mayor capacidad. Por eso digo, a nivel de clubes, Sí. después de Barcelona, después de Real Madrid y Barcelona viene ya el Monumental. Y vos sabés que acá Wilson está apuntando que el Monumental de Núñez es candidato a ser sede de la final de la Copa Libertadores 2024, según informan los propios colegas argentinos. Recordemos que en Río de Janeiro, en el Maracaná, va a ser la final este año de la Copa Libertadores. Para ponernos más en contexto otra vez. Para vos, Ariel, ¿lo de Olimpia es candidato o no? ¿O Cerro es más candidato, Olimpia más candidato a pelear otra vez el campeonato? ¿O Libertad es cuasi campeón? No, por eso te digo, a ver, el cambio de técnico, hay cosas que pueden incidir en el desenlace final del campeonato. Ahora mismo, para mí, por lo que mostró Olimpia, en potencial la fotografía del momento, Olimpia mostró más argumentos que Cerro para luchar por el campeonato. Ahora, si desde hoy hay un toque de recuperación, de mayor jerarquía, de mejor funcionamiento de Cerro, con Bernay, que si hace el milagro, bueno, seguramente Cerro se meterá de vuelta, pero numéricamente Cerro está mejor. Pero lo que mostró Olimpia en los últimos partidos, la contundencia, los 7 goles, ahora mismo Olimpia es más candidato que Cerro, ahora mismo. Para vos, Federico. Bueno, pasa que Cerro perdió tantos puntos, pero cambia de timón. Y con este timón hace muy poco tiempo anduvo bien. Está claro que hay jugadores que no están, otros vuelven. Si Bobadilla anda bien ahora, ya uno va a pensar que es cuestión de técnico, ¿verdad? Que con un técnico anda bien, con otro anda mal. Y Olimpia hizo lo que tenía que hacer para mantenerse con vida. Porque está claro que Olimpia no es... O sea, creo que Libertad está más preocupado por Olimpia que por Resistencia. Y Resistencia está arriba de Olimpia. Para que se sepa cómo es el tema de los candidatos. De quiénes son los que pueden llegar hasta el final. Olimpia puede hacerlo. Y para mí arrancó muy bien el ciclo por eliminación de Copa Libertadores. Jugando no muy bien los 90 minutos, pero ganando con justicia los 2 partidos, metió 7 goles. Y hoy depende de Cerro dejar atrás una racha muy negativa. Y si gana, que tendría que ser así, porque en cada ciclo, cada vez que va a Villarrica gana, Cerro Porteño, me parece que quién le va a negar, ubicándose a 3 puntos, el tema de generar una gran expectativa a lo que va a pasar mañana en el Arsenio Rico. Porque si Olimpia y Cerro ganan, mañana el partido que arranca a las 20 de sábado en el Arsenio Rico va a ser un partido donde van a estar todos con la atención puesta, ¿verdad? Para ver si en algo se tocó Libertad, si muestra alguna debilidad a partir de ahora. Porque recordemos que Libertad ganó bien en la última fecha, pero también venía de un periodo donde había perdido varios puntos. Entonces, Olimpia está lejos todavía, pero no es cualquiera, es Olimpia. Y si Olimpia crece con 3 o 4 victorias, incluida el partido con Libertad, atajate. Por eso Arce bien dijo el tema de la percha, de la ropa. Cerro Porteño me parece que va por el mismo camino. Creo que hoy debería ganar. Entonces, la expectativa, fíjate qué paradoja, ¿no? El que está arriba de todos es por hoy cómo reacciona Libertad. Porque se supone que el cambio de Cerro es para positivo, ¿verdad? Olimpia encontró muchas cosas positivas, empezando por el gol. Y también la mano rápida de Arce con los cambios que le vinieron bien, tanto contra Mallorquín como... y acá la expectativa está justamente por ver cómo reacciona con un técnico que viene de la Sub-17, con un asistente que no hablaba mucho dentro de la cancha, pero decía cosas como Patito Aquino. Entonces es todo nuevo y faltan 12 fechas para Libertad, 12 partidos. Entonces me parece que le hizo bien, uno ya lo toma en serio ahora, a Cerro, a Olimpia, cuando que hace 2 o 3 fechas parecía que Libertad se escapaba con todo. Bueno, vamos a Dani. Dani, ¿qué pensás vos? Yo creo que está pendiente la cara de Cerro de hoy, porque si es la cara del Cerro de Bernay contra General Caballero, y hasta te sumaría que contra Ameliano defensivamente el equipo se portó, sí, o sea, Cerro vuelve a ser más candidato. Pero si Cerro por esas cosas, y hasta yo sumaría como un elemento extra de presión, este tema del abandono de la concentración de los jugadores de Guaireña muestra la misma cara del Cerro de Gavilán, yo creo que va abajo. Olimpia ya demostró lo suyo, o sea, acá estamos hablando de 3 equipos. Olimpia todavía no es candidato por la distancia que existe, pero matemáticamente Olimpia y Cerro no están tan lejos. O sea, Olimpia está a 2 de Cerro con un partido menos. Y si a Libertad realmente le va a afectar, porque yo creo que este también es un guiño
del hombre fuerte de Libertad hacia el plantel. Porque lo que dicen es, los cambios de Garnero ya salían casi de memoria. O sea, todos los que siguieron la campaña de Libertad saben más o menos cómo vienen los cambios. Entonces, si venía un nuevo técnico, que no sea interino, porque había varios candidatos que querían agarrar Libertad, eso hubiera implicado tener que adecuarte, porque sí, es toda una rueda, hay tiempo para meter tu idea. El plantel, que ya está garnerizado hace 2 años y medio, dice, no, nosotros sabemos cómo se juega. Perfecto, capaz no haya una lectura en medio del partido, pero entre los propios jugadores, en alguna charla imaginaria de Roque con Tacuara, con Martín Silva, con Barbosa, con Campuzano, van a decir, esto tenemos que hacer. Y fue un guiño que le da la dirigencia de decir, bueno, ustedes sigan adelante con el piloto automático. Entonces yo creo que Olimpia todavía no. Hoy es la prueba para saber si Cerro es candidato o no. Y yo creo que puede ser una coyuntura para que aparezca el famoso tapado que puede ser Guaraní. Fabio. A mí, yo lo veo mejor a Olimpia, desde la estabilidad y la idea de juego. A mí me parece que en ese sentido gana la pulsada y lejos, chiquearse por su experiencia. Y porque se ve dentro de esta etapa de Olimpia un crecimiento, que va partido a partido más allá de esos lapsos en donde parece que va a ser desbordado por el rival. Pero yo lo veo en proceso de crecimiento. Bernay es un técnico querido en el club, bien visto, pero él también tiene que levantar el rendimiento de muchos jugadores en Cerro. Los rendimientos individuales hacen que lo colectivo haya sido muy pobre la expresión de Cerro en los últimos tiempos. A mí me parece que Olimpia en ese sentido le gana. Hay algo que le da esa ventaja justamente, la estabilidad y una idea de juego que es muy clara, mientras que Cerro sigue pasando por etapas de transiciones cuando está peleando el campeonato. Esto no puede ser, esto puede terminar siendo contraproducente para lo que tiene que hacer el equipo. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo mejor a Olimpia, más allá de la ubicación en la tabla, lo veo mejor en el juego, en lo colectivo y en el peso que puede tener el equipo franqueado. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original, etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleire de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Habló Adam Vareiro, el goleador de San Lorenzo de Almagro. Está esperando con mucha expectativa con la llegada de Daniel Garnero ser convocado a la selección paraguaya. Siempre digo que es un sueño mío por cumplir estar en la selección paraguaya. Obviamente siempre tengo la ilusión de en cada llamado poder estar, poder representar a mi país de la mejor manera, estando en ese grupo selecto de jugadores que defienden a todo el país. Así que nada, yo la verdad que estoy hoy en día muy mentalizado en hacer bien las cosas aquí en mi club para el día de mañana, si soy tenido en cuenta por la selección, dar lo mejor de mí como siempre trato de hacer. Lo que yo siento es que es un lugar muy difícil de conseguir estar en ese lugar. Es un lugar donde siempre están los jugadores más privilegiados del país entero. Lo que yo siento es que es un lugar muy difícil de conseguir estar en ese lugar. Es un lugar donde siempre están los jugadores más privilegiados del país entero. Había veces que
que obviamente me ponía triste por no estar en la consideración del cuerpo técnico, pero sabía que no hay que bajar los brazos, que siempre hay que seguir para adelante para conseguir algún día estar en ese lugar. ¿Alguien de la selección en estos días llegó a hablar contigo? Por el momento no estuve hablando con nadie, para este llamado todavía nada. Si tenés que ser aguatero en la selección, va a ser aguatero en la selección. Más vale, es así, si es por estar en la selección obviamente es en el lugar donde me necesiten, pero si el día de mañana me toca defender los colores de la selección, obviamente lo voy a hacer a amor, como lo trato de hacer siempre en cada partido. Cerro Porteño se presenta hoy en el Parque del Guairá, 20 horas el partido. Este es el probable equipo de Cerro Porteño, la voz de Juanma. Jan Fernández, Alan Núñez, Jorge Morel, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo, Fabricio Peralta, Damián Bobadilla, Wilder Viera, Pachi Carrizo, Tobías Portillo y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar esta noche a Guaireña. Mañana se presenta Olimpia en Villa Elisa, enfrentando a Tacuarembó, partido que va a arrancar a las 17:30. El probable equipo de Olimpia, la voz de Johnny González. Juan Espínola, Sergio Tálvaro, Junior Barreto, que jugó muy bien el partido contra Mediano, ya lo había hecho también contra General Caballero ingresando por Johan Romaña al arrancar nomás el partido. Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Alan Cano. Adelante, Brian Montenegro junto a Guillermo Paya. Consultaba el caso de Brian, a ver si él no sintió esta seguidilla de partidos y me dicen que no, que está bien y que seguiría en el equipo titular de Olimpia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gran liquidación primavera en Guairá Pisos. Últimos días este 22 y 23 de septiembre. Super descuentos en toda nuestra línea de productos. Porcelanato, pisos cerámico, griferías, juego de baño, muebles y mucho más. Guairá Pisos, evolucionando el mercado. Para más información, ingresa a www.guairapisos.com.py. Gran liquidación primavera en Guairá Pisos. Bueno, sí, no, lógico, la cuestión política para la protección. Otro tema, lindo embotellamiento en Ciudad Yala de choferes, sin semáforo y sin agente de tránsito, y nos envía la foto el oyente. Otro dice, fiel oyente desde las 13 horas. ¿Por qué de las 13 nos escucha? Antes nos puede escuchar porque está su trabajo seguramente. ¿Verdad? Seguro. Hoy, ¿cómo venimos en materia de Transmi? Y hoy estamos con el primer partido. Arrancamos a las 5:30 es el partido entre... Hay ancho perfil entonces de... Sí. Bueno, entre música y presentación 4:15 a 5. Corte media hora. Sí, y después tenemos un partidazo. El primer partido es el que ya anunciaba hace poco el presidente de General Caballero. Un partido en donde... Ese relata Johnny. Sí. Y sí, Johnny relata. Sí. Vamos a estar ahí. Y después venimos nosotros con Dani Federico para Guaireña, Cerro Porteño. A las 20. Mañana arrancamos a las... Juanma está camino ya a El Guaira. Sí. Y mañana hay fútbol salón. Sí, mañana 11:30. Mañana 11:30. Arrancamos la previa, 12:30 la finalísima, la primera final. Comité Olímpico. Comité Olímpico Federico. Se están vendiendo las entradas, impresionante. Olimpia, Cerro Olimpia. Justo estábamos hablando mucho del tema del calor y mañana a las 12:30 de juego. Ahí te quiero. Ahí está cerradito, hermano, te quiero Van Juanma y Darío Ibarra para la transmisión y después todo el apoyo. Muy bien. Bruno, me permite enviar un saludo a una persona que escucha la radio de la mañana. Se llama Luis Ruiz Díaz y sabe desde dónde nos sintoniza. Humaitá, Ñembucú. Ah, qué bien. Saludo grande para él. Bueno. Sí. A Miguel Cáceres está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, Miguel Cáceres.
Ya hizo ahí, creo que el festejo en un círculo bien íntimo. No, eso fue Darío compró él. Una gaseosa de medio litro y dos No, él compró, Darío compró Claro. él. La empanada. La foto de Darío, No, yo irónica. Miguel. O sea que Darío- Miguel, irónica y- Miguel no viene irónica. hoy, porque hay un nuevo reglamento, no sé si ya sabes. El día de tu cumpleaños tenés que salir. No puedes salir en el mes. ¿Y yo qué hago el 25? En serio estoy hablando. ¿El mismo día o en el El mes? mismo día, en el mes ya no puedes salir. Ni un día antes ni un día después. Chau más entonces. Vos podés meter tipo una bendición, pues sí, no sí. todos cumplen Claro. 25 de Y diciembre. nuestra directora no es el 25. también, a lo Yo mejor creo que por ese día lado antes puede de entrar. Le dire, mira, Señora vos, directora, por favor, vos me usted entiende entendés, vos sabrás comprender. perfectamente. 25 de diciembre. Claro, y farrear mucho la noche, volver a los 23 de diciembre es cumpleaños de Fiorella de mi hija. Pero consulta, Sí, un día pero, más y- pero que sí o sí tenés que salir. Pero te estoy hablando en serio, Dani. No, ya sé, porque el mío... Tenés que salir. No, porque el mío cae domingo. Tenés que salir. O sea, ese día si hay un Si hay, yo no puedo trabajar ese día. Fecha FIFA, papá. O sea, aunque quiera trabajar, yo no puedo trabajar Fecha ese día. FIFA. No, y por eso pregunto. Pues ya no sé más cómo no, decirte. es una obligación, entonces. Sí, tenés que salir o si no perdés tu día. Sencillo. ¿Y tu cumpleaños? Bueno, perdés. Ariel ahora tiene ñalola, pero antes cuando éramos pobres nos fuimos a Pirihuita, ¿verdad, Ariel? Tu cumpleaños 25 de diciembre. No se cambió. Epa, Se cambió. Ya está. No. No, ahora la empresa cambió. Bueno. Nos vamos, señor Guillermo Maniqui, parecía un... ¿Sabe qué? Parecía un sindicalista, hermano. Nos vamos. Chao, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. MEC lanza proyecto de $12 millones para mejorar la comprensión lectora. La creación de bibliotecas, la compra de libros y la creación de una red de coordinadores serán